Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Domingo Navarro Adasme y hoy nos encontramos para continuar con la versión 2021 de nuestro club de lectura, segundo semestre. Actividad organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras UC. En esta sesión, la lectura y conversación se centrará en la novela La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Le Guin, escritora estadounidense de ciencia ficción especulativa, literatura fantástica, entre otros estilos. Obtuvo los reconocimientos más importantes dentro del género, los premios Hugo, Nebula. Fue la primera mujer en recibir ambos galardones, de hecho. 8 Hugos, 6 Nébulas, más de 20 Locus, o sea, su fama la precede. Otros reconocimientos son que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la nombró leyenda viva en el año 2000. En el 2003 se convirtió en la segunda mujer honrada como gran maestra por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos. En el 2014 recibió la medalla por contribución distinguida a las letras estadounidenses y en el 2017, un año antes de su fallecimiento, fue nombrada miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Fue una influencia en muchos escritores, entre ellos Salman Rushdie, David Mitchell, Ian Banks o el gran Neil Gaiman. La mano izquierda de la oscuridad, publicada por primera vez en 1969, novela de ciencia ficción que ganó el Nebula en el 69 y el Hugo al año siguiente. Úrsula K. Le Guin fallece en el 2018. Este conversatorio es guiado por la escritora y profesora de la Facultad de Letras UC, María José Navia. Nos reunimos virtualmente a través de la plataforma Zoom y también a través de Facebook Live de Bibliotecas UC. Se trata de una conversación informal donde todas y todos los interesados son bienvenidos. Lamentablemente, debido al formato virtual, queremos declarar que no es posible abrir los micrófonos para la participación de los que hoy nos acompañan. Por lo mismo, sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios los estarán recogiendo Andrea Olivares y Alfredo Godoy a través de la opción preguntas y respuestas a pie de pantalla y las contestaremos más adelante. Dicho esto, como siempre, una pequeña reseña de María José. María José Navia es autora de la novela Sant y Kintsugi, también de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso, y han formado parte de antologías de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. Tiene una maestría en Humanidades y Pensamiento Social y un doctorando en Literatura y Estudios Culturales. En el año 2017, su cuento Blanco Familiar resultó finalista del Premio Cosecha Eñe, y en 2018 su libro Lugar fue finalista del Premio Municipal de Literatura. En el 2019 obtiene el premio Mejores Obras Literarias, y este 2021 ha ganado junto a Fabián Rivas la medalla Colibrí en la categoría, quiero decir, ficción infantil, con su libro El mapa secreto de las cosas, publicado por editorial Amanuta. Su más reciente trabajo es la colección de cuentos Una música futura, y muy recientemente está de finalista nuevamente en el Premio Municipal de Literatura 2021 en la categoría Cuento. Es una invitada recurrente al programa del Fin del Mundo que conducen Ana Josefa Silva junto a Marco Antonio de la Parra, y como ellas la han llamado villana invitada, es decir, en su rol de crítica y literaria y entrevistadora. Es una activa personalidad en las redes sociales, especialmente en Twitter, y actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es columnista en la revista Libros del diario El Mercurio y en el de Clínica. Y ahora, en voz de los profetas de Hadra, la vida es posible solo a causa de esa permanente e intolerable incertidumbre. No conocer lo que vendrá. María José. Bueno, muchas gracias Domingo, muchas gracias a la Biblioteca de Humanidades y todos sus magos y padrinos mágicos más que villanos invitados, no sé, por estar aquí, por hacer posible este encuentro y también por supuesto a toda la gente que se conecta ahora en este momento, que tal vez voy a hablar así, al futuro, ya que estamos hablando de libros en donde el tiempo transcurre de manera
interesantes y de ciencia ficción. Le hablamos al futuro también a aquellas personas que tal vez estén viendo luego este video no simultáneamente, así que también saludamos a los espectadores En futuros. una cápsula de tiempo. Exactamente, esto es como una pequeña cápsula en donde vamos a tirarle muchas flores a Úrsula K. Le Guin y a conversar un ratito sobre su obra La mano izquierda de la oscuridad. Yo hago este disclaimer cada vez y lo seguiré haciendo. Cuando pensamos en un club de lectura con todos los amigos de la biblioteca, la idea es juntarse a conversar sobre un libro, ir planteando maneras de adentrarse en algunos de sus temas, ver algunas de las cosas que propone, pero por supuesto esto es solamente un acercamiento, tenemos un tiempo acotado para conversar, entonces yo siempre doy como, me disculpo con anticipación de que por supuesto todos los libros que hemos visto en el club de lectura durante todos estos años, siempre son libros que en general nos interesan mucho y que son muy ricos y que por lo tanto son libros de los que tal vez podríamos estar hablando la semana entera o podríamos estar haciendo 100 sesiones de La mano izquierda de la oscuridad. Entonces siempre van a haber temas que no vamos a alcanzar a tocar. Entonces, para que sepan, la idea de esto es poder contarles un poco sobre esta autora, contarle algunas de las maneras en las que se la ha interpretado, algunas críticas incluso que se le hicieron a este libro en su momento, para que aquellas personas que se lo leyeron puedan revisar algunas de sus impresiones y aquellos que no se lo han leído y que tal vez se están conectando para ver si se animan, porque nos ha pasado a veces que hay personas que se conectan al club como para ver de qué se trata un libro y ver si ahí se animan recién a leerlo, bueno, para generar también eso. Y el otro disclaimer que siempre hago antes de empezar a hablar es que no tengo ninguna habilidad, yo solo sirvo para leer y escribir y nada más. Que no me quejo, pues son habilidades que las he usado en mi favor y soy escritora y soy profesora de literatura, pero habilidades para hacer PowerPoints, ninguna. Entonces yo siempre traigo algo para irme ordenando en las cosas que les quiero contar, pero no esperen, no esperen nada de mí. Es solamente para yo aparecer en un recuadro muy chiquitito y que no me estén viendo en toda la pantalla y poder, y poder ordenarme y organizarme, porque obviamente, sobre todo para aquellos que lo leyeron, me imagino que se dieron cuenta que es un libro que es muy rico, que tiene muchas cosas de las que podemos conversar, entonces es importante para mí ir poniendo como algún tipo de punteo de temas, porque si no, no alcanzamos a revisar nada. Vamos a conversar de La mano izquierda de la oscuridad hoy, pero sin embargo, este libro de todas formas es parte de este ciclo del segundo semestre, en el cual hemos estado revisando obras que tratan de la ciencia ficción o del horror, del terror. Entonces también hay algunas cosas que para aquellos que nos han seguido en este camino, se les van a ir repitiendo también en tanto temas, porque hay algunos puntos en común entre este texto y los otros que hemos leído para este ciclo. Entonces también vamos a ir haciendo esas referencias por el camino. Así que les voy a compartir pantalla para mostrarles mi muy torpe PowerPoint que nos va a ir guiando en este camino por el hielo, ¿no? Como, y al final, yo ahora me aseguré de ponerlo, porque a veces lo digo a viva voz, pero se me olvida ponerlo en el PowerPoint, al final va mi correo electrónico para que porque como les digo, siempre van a haber temas que uno no alcanza a ver, a veces hay cosas que en el momento yo no sé, yo no soy una full experta en toda la obra de Úrsula K. Le Guin, yo me acerco a ustedes como una lectora más que pasó varias horas leyendo este libro y leyendo sobre este libro y preparándome para conversar con ustedes hoy, pero por supuesto que pueden haber cosas que tal vez no pueda responder en el momento, pero siempre quedan como desafíos para mí de seguir investigando, así que la conversación puede seguir también después por ahí, por correo electrónico. A veces me demoro en contestar, si me demoro vuelvan a escribirme, yo no me enojo, yo sé que soy lenta para contestar, entonces me sirven los recordatorios. Les voy a poner ahí esto, perfecto. Se me cae el aro de luz.
Para tener el tiempo y que no se me pase de lejos. Bueno, entonces, hoy vamos a conversar de La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin. Como comentaba Domingo, Ursula K. Le Guin es como la reina de la ciencia ficción, o sea, es una... ella falleció hace poco, el 2018, en enero del 2018, el 22 de enero del 2018, y había recibido el 2014 la medalla como del National Endowment of the Arts, como había sido incluida su obra en la biblioteca, en la colección como de Library of America, una persona muy, muy reconocida en la ciencia ficción. Sí. De hecho, por muchos años estuvo como nombre que sobrevolaba al premio Nobel de literatura. Mucha gente esperaba que se lo dieran, porque también sería un gran reconocimiento para la ciencia ficción, porque en general el premio Nobel no suele recaer en autores que trabajen esos temas, que eso es un problema, por supuesto, del premio Nobel, y que ojalá lo solucionen en algún momento, porque claramente Ursula K. Le Guin habría sido una gran autora a quien premiar, no solo por su obra, que es magnífica, y vamos a hablar de algunos de sus temas y de las cosas de las que se ha preocupado, sino porque también es como la gran mentora de un montón de escritores de fantasía y ciencia ficción que están publicando ahora. O sea, uno de sus grandes, así más grandes fans es Neil Gaiman, que de hecho fue quien le entregó esta medalla que les decía yo el 2014 por su trabajo, muy, muy emocionado, y que de hecho él comentaba una vez en una entrevista, él decía que si Ursula K. Le Guin no hubiese escrito su saga, su historia de Terramar, probablemente no habría existido Harry Potter. O sea, Ursula K. Le Guin escribe también sobre un mago, escribe sobre esta escuela, y para Neil Gaiman eso es como, no necesariamente que J.K. Rowling haya tomado la inspiración directa de todo lo que hizo, pero sí que Ursula K. Le Guin empezó a abrirle puertas y ventanas a un montón de temas que luego otros escritores iban a tomar, ¿no? Y se iba a convertir en la gran mentora de Neil Gaiman y también de otros autores que trabajan como ahí en el borde entre ciencia ficción o que mezclan fantasía o lo extraño en sus trabajos, como David Mitchell y otros. Entonces, una gran dama, como se le dice, como la gran dama de la ciencia ficción. Aquí está, nuestra señora Ursula K. Le Guin. Y bueno, como les comentaba, Ursula K. Le Guin, nació en 1929, murió hace pocos años en 2018, una escritora estadounidense, y ella dice en sus entrevistas, siempre dijo que siempre quiso escribir, que no había un momento en que ella tuviera la noción de haber pensado, ok, yo voy a ser escritora, sino que ella siempre estuvo escribiendo. Tampoco se propuso nunca voy a escribir ciencia ficción, sino que se le iban ocurriendo las historias, y de hecho le pasó algo que también es un clásico a veces con ciertos escritores de ciencia ficción. Le pasó a Philip K. Dick, por ejemplo, también, que empezaron escribiendo otro tipo de cuentos más realistas y no lograban publicarlos, lo mandaban a revistas y no eran aceptados, y de pronto Ursula K. Le Guin, así como Philip K. Dick, empiezan a mandar historias a revistas sobre ciencia ficción, revistas más de nicho, más de género, y ahí sus historias empiezan a ser aceptadas, empiezan a ser muy leídas, y entonces como que se desata o germina esa semilla en ellos, y luego se convierten ambos, ¿cierto? Tanto Philip K. Dick como Ursula K. Le Guin en grandes escritores de ciencia ficción. Sin embargo, ella siempre decía que para ella la ciencia ficción nunca era una suerte de profecía o algo predictivo, sino que se trataba de una descripción. Para ella era algo como un quehacer descriptivo, y que venía de observar la realidad tal cual era en su momento, que es algo, y por eso les dije al comienzo que vamos a hacer referencia a algunos de los textos y autores que vimos antes, es algo que también decía Octavia Butler. ¿Se acuerdan cuando comentábamos sobre su trabajo?
ella también decía que una de sus influencias más grandes era el periódico, ¿no? El diario, o sea, más que otras obras de ciencia ficción, una de las cosas que le llamaba mucho la atención eran todas las noticias, las cosas que estaban pasando, que nos hablaban sobre la posibilidad del cambio climático ya Claro. hace todo ese tiempo. Y de hecho el tema del cambio climático, la preocupación por la naturaleza, va a ser una de las preocupaciones de Lewin también, ¿no? Entonces ella se preocupaba de mirar lo que estaba pasando, ¿no? Y se relaciona con en sus textos con un montón de problemáticas actuales o del momento en el que ella estaba escribiendo, el tema del género, el feminismo, por ejemplo, que ella vivía en los años 60, en los años 70, y lo lleva, ¿cierto?, a este otro mundo, a esta otra esfera para mirarlo como de todas las maneras posibles, y que ya vamos a conversar de ese tema porque ha sido una de las cosas por las cuales Lewin recibió más críticas, si bien fue muy aplaudido por este libro, y ya vamos a llegar ahí, por haberse atrevido a generar estos personajes andróginos, ¿no? que solamente durante cierto momento pueden cambiar de sexo. De hecho, hay una frase que para muchos es como de las frases importantes de la historia de la literatura, que es cuando se menciona que el rey estaba embarazado, ¿no? Y como tener esa oración, ¿no? Como que es muy breve en un minuto cuando se dice que el rey estaba embarazado. Y como eso nos desmantela todo a lo que estábamos A lo que acostumbrados en estamos una sola línea. acostumbrados. Claro. Exacto, ¿no? Como no es necesario traer más efectos especiales con esa frase así de simple, se remece todo. Pero sin embargo esto va a generar, además, o sea, está este gesto ambicioso, pero al mismo tiempo vamos a tener críticas que ya les comentaré cuáles son. Pero esa es Úrsula K. Le Guin, me encanta esa foto, necesitaba poner a mini baby Úrsula K. Le Guin, que es igual, además, como que uno le ve los ojitos. Sí, eso te iba a decir que trasciende los ojos en ella. Sí, yo encuentro que son importantes, yo encuentro que son importantes las fotos de niños de los escritores. Yo encuentro que es interesante mirarlos a Mira que estos. la próxima vez, María José, vas a tener que colocar una foto tuya Voy a también. mostrar una foto mía ética, sí, pero nada, me gusta, pero es solamente para revisar algunos antecedentes. Yo me quiero centrar más en el libro y la obra de Úrsula K. Le Guin, pero hay un par de rasgos que son interesantes de pensar en relación a su vida. Primero que nada, ella es hija de padres antropólogos, de un padre antropólogo, y de... ¡Ah! Se cayó mi aro de luz. Otra vez. Se cae la luz. No hay Ursula K. problema. Le Guin me está penando por poner su foto Sí. de niña. Acá. Perdón. No hay Entonces, problema. sí, está buscando. Úrsula K. Le Guin es hija de un padre antropólogo, Alfred L. Kroeber, no sé cómo se dirá, Kroeber, y de hecho esa K es por el apellido del Prueba, papá, el Úrsula K. Le claro. Guin, y Le Guin es el apellido de su marido, ¿no? Porque en Estados Unidos las mujeres pueden tomar el apellido del marido, y acá ella tomó el apellido de su marido. Sí. Eh, y, y entonces su padre era antropólogo, su madre era escritora, y durante mucho, y ella se crió en ese ambiente, ¿no? Y le tocó acompañar a su papá muchas veces y verlo trabajar, ¿no? Y en su manera en que él se acercaba a personas de otras culturas. El padre de Úrsula K. Le Guin, uno de sus trabajos fue hablar y como registrar, grabar historias orales de personas nativoamericanas, ¿no? en el territorio estadounidense, para que no se perdiera esta tradición, pero al mismo tiempo Le Guin fue siempre muy crítica de este quehacer. O sea, por una parte, si bien rescataba este afán de querer de su padre, ¿no? De querer rescatar ciertas historias, de querer darle voz a ciertas personas que tal vez no la tenían, siempre fue muy crítica de la figura del antropólogo, el etnógrafo, que llega como a dar su versión, ¿no? Como a interpretar la cultura de alguien más. Como en esa posición de autoridad que de alguna manera hermana a la figura del antropólogo o del científico, también puede ser, con la del colonizador,
¿no? O sea, como esta figura, como si uno piensa cuando los colonizadores llegaron, no sé, de Inglaterra a Estados Unidos o de España a Latinoamérica, ¿no? Y la figura del colonizador como esta persona que viene a salvar a las personas salvajes, ¿no? Ya tomar ciertas cosas y tratar de entenderlas y erradicar otras. Entonces el gesto de todas formas le parecía un gesto de poder, ¿no? Como el antropólogo, el etnógrafo, en una posición de poder versus los otros, ¿no? Que son un otro que apenas entiendo, que no manejo su idioma, entonces apenas entiendo algunas cosas que me están diciendo, entonces hay mucho que se pierde allí. Y entonces una crítica también a ese quehacer, ¿no? O sea, y lo menciono porque en general en la obra de Ursula K. Le Guin va a estar ese ojo etnográfico, ¿no? Ese ojo de tratar de mirar otra cultura, de alguien que llega a otra cultura y la trata de explicar. Pero en el caso de la mano izquierda de la oscuridad, por ejemplo, una de las formas en las que se desajusta esta noción de la persona que llega desde afuera, el observador que viene a observar a una tribu o a una cultura diferente, se desarma con la disposición textual que hace Lewin en su obra, ¿no? Porque en el caso de la mano izquierda de la oscuridad no tenemos solamente, o sea, el reporte que nosotros estamos leyendo de Genli y, o como, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, pero Claro. de Genli nuestro Ai. Genli I o Genli I, este personaje va intercalando en su historia, ¿cierto? Lo que él va observando con algunas historias que le fueron transmitidas vía oral y que fueron grabadas, o sea, al comienzo de esas historias se menciona, ¿no? Que la historia fue grabada, fue recuperada, eran historias, mitos de origen, ¿no? Hay un montón de historias que se van como compenetrando con el testimonio que va ofreciendo Genli. Hay momentos donde después tenemos el contrapunto entre Genli y Straven. sí, que siempre se me Straven, ¿sí? Y Straven, ¿no? Y tenemos este contrapunto, entonces no es la visión de un antropólogo que viene a dar su recuento de lo que vio, su narración, sino que tenemos esta polifonía, esta multiplicidad, ¿no? Que nos da una cierta ilusión, por lo menos, de democracia, no sé, de muchas voces, de estarnos encontrando con distintos testimonios y que sea el lector el que se arme su versión, ¿no? Al tener acceso a estas historias de origen, al tener acceso a la versión, ¿cierto?, de Genli, de Straven, y que son sus apuntes, sus diarios, ¿no? Las cosas, todo eso va generando esa sensación de que no hay una sola autoridad en este texto. Claro. Sino que tenemos esta multiplicidad de voces, o al menos el intento, porque también uno podría decir sí, pero finalmente igual es Genli el que pone todo junto, ¿no? El que alma esta criatura de Frankenstein. Pero podría haber él tamizado todo, no podría haber pasado todo por su voz y simplemente que fuera un reporte desde su persona, pero él decide hacer este entramado de texto, ¿no? Donde se van mezclando estas historias de origen, donde se van mezclando estas tradiciones a través de grabaciones, etcétera. Y lo menciono también porque eso, cuando lo leía, me recordaba mucho a otros de los textos que leímos aquí, ¿no? O sea, si uno piensa en Drácula, donde también teníamos una simultaneidad de textos y no teníamos un solo autor o un solo narrador dándonos cuenta de la historia, sino que teníamos todos estos textos desordenados y que era como una suerte de máquina textual, o lo que pasaba con Carrie de Stephen King, de una forma muy distinta, y yo les comentaba en esa ocasión que parecía, la sensación que daba leyendo Carrie era como que fuera un texto poseído por otras voces, ¿no? Porque de repente aparecían como pedazos de libros, pedazos de reportes, entonces de nuevo era como este texto que está atravesado por otras voces y no es una única voz, ¿no? Entonces muchos críticos han ligado ese estilo narrativo de Ursula K. Le Guin, esa mirada antropológica, pero a la vez desestabilizadora de la forma en la que se hacía la antropología, al menos en esa época, una antropología más tradicional, la que hacían los padres de Lewin, o sea, relación en ese estilo, más que uno diga se lo copiaba a otro escritor, viene de absorber y de mirar el trabajo de sus padres, ¿no? Por otra parte, otro antecedente, además de influencias literarias, Ursula K. Le Guin decía, ella era una lectora muy voraz, le gustaba cuando chica, cuando era adolescente se puso a leer literatura del siglo XIX como loca, y entre medio, decía ella, cuando en su adolescencia cayó en sus manos el Tao Te Ching,
y que ella explicó en muchas entrevistas que le había cambiado la vida, que era un texto que la había como desarmado, ¿no? Que era una influencia tan grande que a veces le costaba incluso ponerla en palabras. Y muchos críticos también han rastreado como los ecos de ese Tao Te Ching y las enseñanzas del Tao Te Ching o el taoísmo en la obra de Ursula K. Le Guin y sobre todo en la mano izquierda de la oscuridad, ¿no? Sobre todo pensando en cosas como el yin y el yang, que se mencionan explícitamente, o sea, no es que haya que hacer como una excavación muy profunda para ver las referencias, sino que hay referencias explícitas en el texto en términos de cuando se menciona de hecho el título, ¿no? La mano izquierda de la oscuridad es la luz, ¿no? Y la relación entre luz y oscuridad, y cómo se complementan, el tema de lo andrógino, ¿no? Todo se relaciona un poco con esta figura del yin y el yang, pero también con otros preceptos u otras cosas del taoísmo que se ven en estas historias de orígenes, como esta historia de creación de los hielos que se derriten y crean la vida, ¿no? Como de una cosa se crearon tres cosas, de tres cosas se crearon 100.000 otras cosas. La idea de no ejercer interferencia, de no presionar, la idea del Tao como dejar ser, ¿no? Más que estar como presionando para que pasen las cosas, ¿no? Y ese tipo de enseñanzas o ese tipo de ideas permean la mano izquierda de la oscuridad, donde si uno se fija cuando uno lo va leyendo, a veces uno lo lee como con cabeza, no sé, de Marvel, no sé, o de película ¿no? O de película de ciencia ficción, esperando como acción y que pasen un montón de cosas, ¿no? Claro. Peleas intergalácticas, y finalmente hay mucho de espera en este libro, ¿no? Como el tiempo que Geli ahí pasa en esta como en inglés es farm, no sé si ahí también decía granja, esta parte donde está como prisionero, y después cuando lo liberan y, y van por la nieve, ¿no? Y todo Sí, lo largo el- que es esa parte, ¿no? el viaje tan descriptivo de que vamos a usar esto, nos vamos a colocar tal ropa, o sea, sí, coincido plenamente, María José. Exacto, entonces de nuevo con esa cosa descriptiva etnográfica, ¿no? Decir Sí, como este es claro, el mes tal y darnos los nombres de los meses, los nombres sí, de los días del año, cómo se llamaba la nieve, cómo tenían distintas palabras para la nieve que era más dura, la nieve que estaba blanda, la nieve que brillaba. Entonces, como ese acercamiento a la realidad y esa lentitud y esa pausa, ¿no? Entonces, tenemos que ellos van porque uno podría pensar, ok, está él y él quiere llamar a la nave, ¿no? Y quiere relacionar estos reinos con los ecumen, que también esa es otra manera de entender el mundo que vamos a hablar después. claro. Eh, y uno podría pensar, eso podría haber pasado en los primeros 2 capítulos, ¿no? Y que todo fuera el encuentro con los ecumen, que manden la nave, pero no, como es todo el proceso para que recién llame, para que vayan a venir, y como que yo veía que me faltaban páginas y decía, pero esto como que le quedan muy pocas, como que me falta, no puede ser, ¿no? Pero así era, ¿no? Como que las expectativas de lo que podría ser una historia como esta, como viene esta persona, representante de los ecumen, ¿no? A tratar de generar esta alianza o esta integración, y uno podría pensar, no sé, de nuevo, batallas, así como cosas, no es la guerra de las galaxias esto, ¿no? No No, es, entonces está toda esa idea de cómo va fluyendo la historia de otra manera, ¿no? Como con otro arco narrativo, si uno lo piensa. No es el camino del héroe típico, no es no, el... no, claro. Se va ajustando también a la cultura de ellos, que ellos es Absolutamente. todo tranquilo, ¿no? O sea, el viaje que podrían haber hecho a 80 o 90 kilómetros por hora, no, ellos lo hacen pausada, ponderadamente, a 35, 40 kilómetros por la ¿No? nieve. Y conversando y comí tal cosa, o sea, Claro, un montón de detalles que de nuevo para un antropólogo pueden ser súper interesantes y por eso el ojo antropológico, pero que uno pensándolo desde, esta es una novela de ciencia ficción, a veces a mí me llamaba la atención, como nos estamos demorando, entre comillas, en claro. esto. Y yo creo que esa es una cosa muy interesante de este libro, cómo nos desajusta como el reloj narrativo, ¿no? Como cómo pensar la manera de contar y las cosas que uno espera a veces de este tipo de libros. Y uno espera, para bien o para mal, ¿no? Uno espera cierta velocidad, uno espera cierto desarrollo como del héroe, y acá el héroe, entre demasiadas comillas lo pondría yo, es un personaje que también no se posiciona como autoridad, hay un montón de cosas que no sabe, o sea, no es un personaje que uno diga,
como el héroe, ¿no? Como que de alguna manera se van complementando al final en este viaje final y necesitamos a estas dos figuras, ¿no? No es solo él, no es solo uno, ¿no? Como, y vamos a conversar de eso un poco, o sea, nosotros partimos esta obra con él en medio de una multitud, ¿no? Él está lleno, rodeado de gente. Y esto los críticos han mencionado en relación a este gesto del antropólogo, del etnógrafo, que, claro, no está distanciado, o sea, la novela ya nos lo presenta como en el medio de todo, ¿no? Yo estoy junto a los demás, yo no soy un observador distante, sino que formo parte de esto, ¿no? Y de alguna en la manera, misma trinchera. claro, y de alguna manera se va a ir relacionando y va dando a entender las cosas, ¿no? Y hay también un respeto que es muy bonito. Hay una parte cuando le preguntan como, ¿por qué viniste solo? Como, ¿por qué te mandan solo? ¿No? Y él responde, bueno, porque si vengo solo, como que es menos amedrentador, ¿no? Como que no genera tanto miedo, porque si llegamos Claro, muchos es una invasión, ¿no? exacto. Y que de nuevo es como lo que uno pensaría como occidental, formateado por ciertas películas, que llega la invasión, pero acá no, Exacto. llega uno, ¿no? Sí, Como uno a observar y con toda la calma del mundo, ¿no? En realizar su misión, y entonces cuando le dice de vuelta, entonces en tu cultura no respetan demasiado la vida, ¿cierto? De esos emisarios, ¿no? Y él dice, no, al contrario, la respetan tanto que por eso mandan a uno, ¿no? Porque para que, si se pierde uno, no se pierden cinco, ¿no? Entonces también como se nos desajustan un montón de nociones que yo encuentro muy bonito eso, de que un libro también nos haga desaprender. Y eso también tiene que ver con el taoísmo, ¿no? Como desaprender ciertas cosas que uno tenía por ciertas o por fijas, ideas de lo que es el éxito, o ideas de lo que es el progreso, o ideas de lo que es la felicidad, ¿no? Entonces, se trata de un libro que nos hace desaprender los caminos y desaprender lo que pensamos que debería ser un libro de ciencia ficción o una historia de acción o una historia de cierta manera. Entonces, ese gesto de desaprender, de no saber todo y que no saber todo sea bueno, ¿no? E incluso durante mucho rato, no sé si te acuerdas, Domingo, está toda esta reflexión sobre las preguntas, ¿no? Las preguntas incorrectas, y que sí. uno no quiere tener la respuesta a una pregunta incorrecta, o que uno tiene que saber las preguntas que no tiene que hacer y a las Claro, que nunca le tiene que buscar respuesta. Y por eso cuando se exactamente, habla sí. de la posibilidad de presagiar el futuro, ¿no? Cuando se cuentan esas historias, salen Sí, mal, ¿no? claro, Y es exactamente. porque tener la posibilidad de conocer el futuro no necesariamente es algo bueno, ¿no? Sí, Como, es cuando ¿cómo que se llamó? El que recibe, digamos, y se encierra en su sí, castillo y finalmente mata a su amado a su porque... amado, porque el amado va a preguntar como, porque claro, Pero le dice, vas a morir el día estúpido, ¿cómo le 19. pregunta eso? Claro, porque claro, está la pregunta y es como que aparte es la única pregunta que podemos responder, como vamos a morir, eso es lo único que podemos todos responder, La ¿no? certeza, Como, digamos. entonces, y él pregunta cuándo y le dicen el 19, ¿no? Que tiene un nombre especial el día 19 Sí. en ese calendario, ¿no? Y Sí. él se enoja porque dice, ya, pero el 19 de qué mes, el 19 de qué año, no, como no me sirve que sea solo el día 19. Y se enoja, y claro, y entonces su amado va y que no tiene nada para ofrecer y ofrece su vida para saber algo, y claro, y le dicen, se apiadan de él y le dicen, bueno, solo te puedo decir que él va a vivir más que tú. Y él llega con ese pedacito de información de vuelta y el otro se enoja tanto que lo mata y claro, se cumple totalmente la profecía. Claro. Eh, y finalmente pasa lo más terrible, porque él se termina suicidando, que en esta cultura el tema del suicidio es muy delicado, o sea, bueno, en todos lados, por supuesto, pero acá muy delicado, es como el gran como horror y lo más terrible que uno puede hacer, Sí. ¿no? Entonces, finalmente él de la desesperación se termina suicidando y en el día 19, ¿no? Como se cumple la profecía y aparte este gran como daño contra sí mismo, contra su familia, contra quienes lo conocieron, ¿no? De suicidarse. Y otra, más cosas del taoísmo, o sea, el desaprender, pero el no querer saber o no la idea de que el conocimiento total no existe y ni siquiera es deseable, ¿no? Y no, una vez de nuevo tiene este chip en la cabeza de lo importante de conocer y de saber, ¿no? Y que saber es algo bueno.
pero no necesariamente saber siempre es algo bueno. Y también la importancia del presente, más que el futuro, más que el pasado, ¿no? Y también Sí, es algo en lo que se reflexiona en la novela, ¿no? La importancia de qué es lo único que tenemos, lo único de lo que estamos ciertos, ¿no? Como el presente, por muchos viajes en el tiempo y distancias raras que se mencionan en el libro, ¿no? De viajes y que en un lugar pasan los años, en otro pasan minutos, ¿no? claro. Pero la idea del presente, ¿no? Como esto que nos pesa. O sea, si bien es una historia de ciencia ficción que pasa en otro momento, es muy cargado de presente, y eso también se nota en el manejo del tiempo de esta historia. O sea, vamos con la historia, ¿no? Como caracolito, muy lento en esto. Después, otro tema que les mencioné muy cortito sobre la ciencia ficción es cómo Ursula K. Le Guin se va acercando a la ciencia ficción muy de a poquito. Al principio, cuando empieza a escribir, escribe cosas no de ciencia ficción, no se las publican, escribe poemas y se las publican en periódicos y revistas chiquititas, y ella estaba bien apesadumbrada hasta que empieza a escribir estas otras historias, donde ella finalmente junta lo que ella conoce y las cosas que a ella le preocupan con estas cosas medias raras. Ella dice que al final nunca es capaz de escribir sobre realismo, que siempre, incluso cuando escribe cosas realistas, entre muchas comillas, siempre hay algo que está como un poco desajustado. Entonces siempre está esta idea de la ciencia ficción. Y Neil Gaiman decía de Ursula K. Le Guin que ella trae la antropología, probablemente otras también, pero digamos, él siendo muy fan de Ursula K. Le Guin decía, cuando uno piensa en ciencia ficción, en la parte de ciencia, uno piensa en, no sé, químicos, físicos, astrofísicos, ese Claro. tipo de científicos, ¿no? Que hacen un experimento y crean un androide, ¿cierto? Que reparan computadores, uno piensa en ese tipo de ingenieros también. Pero lo que dice Neil Gaiman sobre Ursula K. Le Guin es que ella trae las ciencias sociales, ¿no? A la ciencia ficción. Entonces ella trae la sociología, trae la antropología, trae como esa mirada y ese ojo a la ciencia ficción. Y con eso lo renueva, según Neil Gaiman, que dice que es uno de sus aportes. Y otra de las cosas que a ella le va a importar mucho, cada vez más con el tiempo, es ir también, bueno, desarmando estas grandes narrativas y desconfiando de narrativas como con una sola voz y dando origen a la multiplicidad de voces, que lo va a hacer en varios de sus textos, y también tratando cada vez más de darle espacio a los personajes femeninos, porque y me adelanto un poco a una de las críticas que recibió Ursula K. Le Guin por este libro, es que si bien tenemos personajes andróginos, ¿no? Como que no importa el género, ¿no? Sino que esto va cambiando, va mutando, no es algo fijo, lo cierto es que uno ve pocas mujeres, ¿no? O sea, y tenemos o sea, pareciera que todos pueden ser hombre y mujer, pero son todos hombres finalmente, ¿no? Claro, o sea, sí, eso te iba a decir, y contextualizándolo además en el 1960 y algo. Entonces, Exacto. Entonces, Estados viste como Unidos, hay ese gesto muy transgresor, pero al mismo tiempo las figuras principales, entre muchas comillas, se identifican como hombres. Nuestro Genli I o Genli I se menciona como hombre, se habla de he, ¿no? En inglés, ¿cierto? De sí, él es el pronombre que se usa, y se usa el pronombre he también para referirse a los demás, aunque sean andróginos, ¿no? y Se los el menciona que I son para yo, andróginos, claro. Entonces, esas cosas se le van a criticar mucho, pero ella fue tratando cada vez más de incluir a más personajes femeninos y tratar de darle voz también a esas figuras, porque ella veía, como lo vio Octavia Butler, y lo comentamos en su minuto, que en la ciencia ficción muchas veces pasaba que los personajes femeninos eran así como, no sé, una marciana sexy, ¿no? Como, ¿no? Que bajaba como unos personajes muy ridículos, sobre todo en claro, las películas de ciencia ficción. Entonces, Barbarella. claro, nunca era la científica, nunca era sino claro, era como la extraterrestre sexy o el personaje que no, medio femme fatal que no hacía mucho. Entonces, como tratar también de darle voz, porque otra de las cosas que ella se autocriticaba, porque ella, que a mí me parece muy interesante de ella, que ella fue revisitando también sus posturas y sus libros y su saga de Terramar fue muy famosa, y ella decía, sí, es un buen libro, pero desde el punto de vista del feminismo es un desastre, decía ella, porque yo no me atreví en ese tiempo a escribir una maga mujer, entonces mi mago es un hombre, ¿no? E incluso creo que el tomo 3 o el tomo 4, donde hay personajes femeninos, hay un desierto donde viven solo mujeres,
igual están sometidas al poder de los hombres, igual al final los hombres tienen más presencia, entonces decía como en esa saga yo todavía no me atrevía a desafiar mucho como ese orden establecido, y ella en algunas de sus charlas decía, por mucho tiempo yo sentía que yo era mujer y era escritora, pero tenía que escribir como si mirara como un hombre, ¿no? Como que sí, como que tenía que ser ventrílocua como de un escritor hombre y escribir como hombre, y que eso con el tiempo se fue dando cuenta de que se podía ir deshaciendo de esas cosas, que no se sentía como con esas cosas, y ella dice que también partió del proceso de conocerse más a sí misma. Ella fue también muy crítica del feminismo en los años que a ella le tocó vivir, sobre todo en su juventud, en los años 60, en los años 70, porque decía que en esa época muchas veces se veía el feminismo como ser feminista como incompatible con ser mamá o con tener una familia, estar casada, y ella dijo, o sea, si es que yo tengo que dejar a mi marido y a mis hijos para ser feminista, entonces yo no quiero ser, ¿no? Porque ella tuvo 3 hijos y se organizó su vida para poder ser escritora y para hacer todas esas cosas, y finalmente lo logró, pero dijo que hubo un tiempo en que se sentía mal como de siquiera pensarse feminista, porque decía, no, porque ellas rechazan que se puede hacer. Después, claro, todo eso va cambiando, y ella busca su manera de mostrar que también se puede, se puede tener una familia, se puede tener hijos y se puede participar. Y adherir también a ciertas Por ideas. supuesto que sí, ¿no? Pero ella misma va viendo esa transformación tanto en su vida y en su escritura, y eso se va a mostrar también en la ciencia ficción y en la manera en que va construyendo las relaciones, los vínculos en su historia. Y de hecho les quería mostrar, y ahí está la imagen, que Ursula K. Le Guin tiene una versión del Tao Te Ching, o sea, ella misma lo adaptó, ¿no? Y uno puede leer y encontrar la versión de Ursula K. Le Guin del Tao Te Ching. O sea, no es solo que fue un libro que a ella le gustó y tuvo una influencia en su vida, sino que se compenetró tanto el texto, le gustó tanto que incluso ahí metió mano en la traducción para poder, o sea, para hacerlo aún más propio, ¿no? Que a mí me parece que eso también es como un gesto de amor a los libros muy interesante, cuando uno dice, me gusta tanto este libro que lo tengo que traducir, ¿no? Que lo quiero traducir para que lo pueda leer más gente, o que lo tengo que adaptar en su lenguaje para que pueda ser más accesible, más fácil de entender, ¿no? Para los demás. Y que mucha gente tal vez dice que tal vez, o sea, el Tao Te Ching obviamente es un libro muy famoso y mucha gente lo lee, pero tal vez gente que no lo habría leído sabe que lo traduje, está la versión de Ursula K. Le Guin y lo va a buscar, ¿no? Entonces también hacer esa conexión en su vida fue importante, y de hecho, así como dato freak, Ursula K. Le Guin también tradujo a Gabriela Mistral, fue una de las traductoras de Gabriela Mistral al inglés. Te nos adelantaste, María José. ¿Por qué? Había una pregunta por ahí. Bueno, pero igual la vamos a hacer después. Tradujo a la Gabriela Mistral. Bueno, entonces, La mano izquierda de la oscuridad, que es de 1969, ella ya había empezado a publicar un par de libros, pero fue con el primero como que la rompió. O sea, este libro salió... O sea, en el 69 ganó al tiro y al año siguiente igual. Claro, o sea, fue el libro que, Notable. como decía Domingo, ganó el Nebula, ganó el Hugo, y que muchos artículos, o sea, mencionaban como un antes y un después de este libro, como algo que había llegado a remecer el género y la literatura en general, no solo la ciencia ficción, sino la literatura, ¿no? O sea, como esta voz muy poderosa, a Ursula K. Le Guin se la halaga mucho por ser una buena world builder, que se le llama, como de ser una creadora de mundos, porque aquí no solamente tenemos la historia precisa de este personaje que llega, sino tenemos, o sea, es una densidad de información. Yo muchas veces me perdía, y de hecho al final tenemos como esa como explicación de los meses del año, del tiempo, ¿no? Como de repente yo pensaba, qué ganas de tener como unas anotaciones así, porque los nombres que se repiten, como quién era quién, uno se confunde un poco a veces. Oye, en todo caso, María José, por ahí yo averigüé, había una edición que traía los dibujos que ella preparaba con los mapas, así, pero obviamente que acá en Chile no, yo por lo Claro, menos no lo la encontré. buscaré. Yo tengo Sí, la ley en versión Kindle, pero espero, me voy a encargar una versión bonita, sí, porque claro, o sea, es como una cabeza, y de hecho este libro forma parte de un ciclo de novelas, ¿no? exacto. Que ella creó, y ella decía, no se trata de que uno las tenga que leer una detrás de otra, sino que forman como una suerte de archipiélago, ¿no? Como una suerte Son autoconclusivas, de hecho. exacto, Mm. de constelación. Entonces era un mundo muy grande, y uno siente cuando lee este libro que está leyendo como
como la teoría del iceberg de Hemingway, como que estás leyendo un pedacito de algo muy grande, o sea, como un mundo muy grande que se está creando aquí, una mitología, un universo propio muy desafiante, ¿no? Si bien a Ursula K. Le Guin le cargaba a Hemingway, como le parece que era como de las peores cosas que nos pasó, y de hecho ella decía, esto es muy feo lo que voy a decir, pero lo decía ella, voy a ser ventríloga de Ursula K. Le Guin, ella decía una vez en uno de sus libros, que yo les recomiendo mucho que lean, aparte de sus novelas, cuentos, ella tiene muchos libros sobre escribir, sobre la escritura, sobre el ensayo, y ahí habla sobre literatura, y entonces en uno de ellos dice que Hemingway prefería morirse antes que ser viejo, ¿no? Y que de hecho no fue viejo porque se mató, y dijo, por eso escribía oraciones cortas, porque él no quería envejecer ni siquiera en sus oraciones, como que sus oraciones no podían durar mucho, y por eso él escribe siempre en oraciones cortas, y que el suicidio fue la manera de acortar la oración de su vida, ¿no? Como... y señora Ursula K. Le Guin, que vivió muchísimos años y que se transformó y fue viviendo y qué sé yo. Entonces, bueno. Entonces, La mano izquierda de la oscuridad, mega hit, ¿no? Mega hit, y al mismo tiempo también recibió muchas críticas. Fue mega hit y fue muy revelador por el tema del andrógino, ¿no? Como que se nos presentaran estos personajes que no son ni hombre ni mujer, sino que en cierto momento del mes, ¿no? Asumen cierto género, ¿no? Y se pueden reproducir, y por eso después tenemos esa oración que les comentaba al comienzo, que es tan simple y a la vez trae tanta carga, que es como el rey estaba embarazado, el rey se embarazó, ¿no? Porque un hombre se podía embarazar, mujeres se pueden embarazar, y tenemos estos cambios y estos votos y estas cosas que van sucediendo, ¿no? Y lo que decía Ursula K. Le Guin sobre esto era que en ese tiempo ella se preguntaba mucho como qué significa ser hombre en la sociedad, qué significa ser mujer, qué cargas trae, y entonces propone estos personajes, así como, a ver, ¿qué pasa si pongo unos personajes? ¿No? Como un experimento. Ella muchas veces cuando escribía sus libros, ella decía, son un experimento del pensamiento, a thought experiment, decía ella, de sus cuentos, de sus novelas, porque era como, ok, tengo esta idea, ¿qué pasa si lo convierto en una historia? El tema del andrógino obviamente no lo inventa Ursula K. Le Guin, hay montones de ejemplos en la literatura para atrás. Uno de los ejemplos más notables es Orlando de Virginia Woolf, ¿no? Sí. Que lo publica, no sé, en 30, 40 años antes que Ursula K. Le Guin, y que si no la han leído se los recomiendo de todo corazón, donde tenemos la figura es una biografía muy rara de 300 años de la vida de un personaje que se llama Orlando, y que al comienzo del libro es hombre, ¿no? Y leemos toda su historia, vamos sabiendo su vida, y de repente un día despierta y es mujer, ¿no? Y sigue su vida como mujer, y no es nada traumático, no es como que veamos que se transforma, sino que, se despierta y, soy mujer, entonces me empiezo a vestir como mujer, y sigue con su vida, ¿no? Y sus sirvientes siguen siendo sus sirvientes, y siguen siendo sus relaciones, y empieza también igual, obviamente, a darse cuenta que en la sociedad la tratan distinto por ser mujer, etcétera, y hay toda una reflexión, pero me refiero a que el proceso de transformación del personaje no es ni doloroso, ni traumático, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces tenemos esta figura andrógina que además en la obra de Virginia Woolf, Orlando es el personaje que representa al gran o gran lectora, ¿no? Gran lector, gran lectora, entonces, y ella en un cuarto propio habla de la importancia de ser un lector andrógino, como que cuando uno lee o cuando uno escribe, poder tener las dos cabezas, ¿no? Poder pensar como mujer, si es que eso existe, no pensar como hombre, que no tener como solamente una posibilidad. Pero esto va a ser muy revelador en su minuto, la mirada además con la que se lo presenta, ¿no? Que es que nos encontremos con esta mirada desde afuera también, que trata de comprender este fenómeno, que igual Yen Li se siente raro, ¿no? Y trata de entender cómo funciona esta sociedad. Después se plantean muchas personas que vieron esto como muy revelador, pensaban el andrógino como una resistencia a lo binario, que va a ser algo que se va a trabajar en todo el libro, la idea de no pensar las cosas como binarios, hombre, mujer, luz, oscuridad, mal o bien, sino pensar que
en una cosa se encuentra el germen de lo otro. Por eso el título de este libro, ¿no? No es que la oscuridad sea otra cosa. La oscuridad es la mano izquierda, la mano izquierda de la oscuridad es la luz, ¿no? O sea, como están relacionadas siempre y necesitamos la luz, ¿cierto? Si uno prende una luz se generan sombras, ¿no? O sea, siempre está, la luz trae sombras, y por eso también la oscuridad no necesariamente es algo negativo en la obra de Ursula K. Le Guin. Al principio cuando ella empieza a escribir sí lo es, pero luego se va notando que necesitamos este equilibrio de las fuerzas, ¿no? Y que vamos a necesitar estas figuras y la resistencia a todo tipo de binarismo, porque también eso trae resistencias, también eso trae peleas, guerras, ¿no? Y de lo que se trata también esta novela es de plantear otras posibilidades frente a la violencia o frente a la resistencia, ¿no? O sea, en algún minuto se menciona que no existe la palabra guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo poder generar esta alianza, de la idea de los ecumen como esta suerte de, no sé, alianza interplanetaria pacífica, ¿no? Como tratar de desmantelar esta idea de la oposición, de la pelea, que trae lo binario, ¿no? Como el dividir el mundo en dos, en yo y tú, el extranjero, el que viene de afuera, puede generar esas pugnas. Entonces también un discurso importante de este libro va a ser la idea de la hospitalidad, y vamos a tener muchas reflexiones sobre el recibir al extranjero en su casa, que te reciban bien o no. Inclusive cuando está condenado. Cuando está incluso condenado, exacto, y de hecho se ve como un gran gesto de amor que lo reciba un amigo, ¿no? Que después lo traiciona, pero lamentablemente, pero al principio es como, sí, no, yo sé, en otros casos los reciben y no les dicen sus nombres, ¿no? Porque dicen, si les decimos nuestros nombres van a saber que él que está perseguido, y ahí pasa algo muy vintage y muy raro con este libro, que tenemos de repente la radio, que suena como que a través de la radio se comunican las cosas. Hay un minuto en que creo que es Muy Genly Flash dice, Gordon, así cuando está con el rey, que le hace la pregunta. sí. Sí. Y también en un minuto dice como tomé un taxi, y es como, ¿cómo tomé un taxi? Como, ¿en qué minuto aparece un taxi en este universo? Como, y me subí a la micro, ¿no? Y tuve que cargar la VIP, ¿no? Claro. Como que de repente pasan unas cosas extrañas, pero bueno, pero está esa idea de nuevo, de desaprender y de desmantelar todas esas nociones que uno piensa, como, blanco, negro, hombre, mujer, paz, guerra, no sé, como todo, sino yo y el otro, sino que están haciendo eso. Y sobre las críticas feministas que ya me adelanté antes, tienen que ver, como comentábamos antes, con la representación de este mundo, que si bien se plantean estos personajes andróginos, por lo general los vemos en su momento masculino, ¿no? No tanto en su momento femenino, no tenemos personajes femeninos fuertes en este libro, para nada, ¿no? Tenemos personajes masculinos muy fuertes y muy complejos, pero los femeninos no. Entonces aparecen algunos muy de pasada, pero en general, ¿cierto? Son como, no sé, suponemos que fueron mujeres un tiempo porque tuvieron un hijo, pero después cambiaron, ¿no? Entonces, eso se le criticó, y también que se ocupa el pronombre, ¿no? He o él, ¿no? Y ellos para referirse a los andróginos, ¿no? Cuando eso también de alguna manera está fijando el género. Y después de un tiempo, Ursula K. Le Guin cambió o hizo el ejercicio de cambiar uno de los capítulos a she, ¿no? Como cambiar todos los pronombres a pronombres femeninos, y después dijo, más adelante, ya más vieja, dijo, pero igual al final eso también era una tontera, porque lo que debería haber hecho es usar they, ¿no? En inglés, cuando se habla de personas no binarias, se usa el pronombre they, para, ¿cierto? Se conjuga como ellos, ellas, no sé, en español es otra cosa, pero entonces dice, eso es lo que debería hacer. Y lo interesante es que cuando uno lee crítica o textos críticos sobre este libro, los críticos sí están usando ese lenguaje. Entonces, cuando hablan de Straven, ¿no? Usan they, ¿no? Dicen he, ¿no? Cuando se lo describe, cuando se habla de él, ahora en textos críticos, como reparando también eso y haciendo el gesto de que finalmente ese era el pronombre que corresponde. Y ahora estamos acostumbrados, y muchas veces uno ve incluso en redes sociales que las personas se ponen María José Navia y se ponen entre paréntesis los pronombres, ¿cierto? She, her, ¿no? En inglés, o las personas no binarias, they, etc.
obviamente en el 69 no era así, ¿no? Entonces, ahora como que se está reparando, se está haciendo eso. Incluso Neil Gaiman decía que él creía que si Ursula K. Le Guin hubiese escrito ahora, ¿no es cierto?, el 2021, La mano izquierda de la oscuridad, probablemente habría sido otro libro, ¿no? Habría hecho también otros juegos con el lenguaje, porque para Ursula K. Le Guin el lenguaje es muy importante, y ella muchas veces decía que para ella era como hacer magia, y que por eso siempre en general en los libros de fantasía, en las películas de fantasía, no solo las cosas que hacía Ursula K. Le Guin, tenemos palabras mágicas, ¿no? Encantamientos, pensemos en Harry Potter, ¿no es cierto? Como, y en otras, obviamente, Abracadabra, o Claro. Expelliarmus, no sé, como Wingardium Leviosa, ¿no? Los de Harry Potter. Son palabras mágicas, ¿no? Entonces, y las palabras mágicas en textos de fantasía tienen el poder de transformar el mundo, y Ursula K. Le Guin creía muy sinceramente que eso pasa con cualquier palabra. O sea, que cualquier palabra tiene el poder de cambiar el mundo. O sea, y que las palabras tienen ese poder, ¿no? No es solo de magos, ¿no? Sino que con nosotros, con las palabras, todos construimos realidad, alteramos el mundo. Si uno le dice a una persona, estoy enamorada de ti, le cambia las cosas, ¿no? Cambia la Claro. relación con esa persona, o te odio, o quiero terminar, también cambian las cosas. Quiero, renuncio a mi trabajo, ¿no? Son palabras mágicas, ¿no? Como alteran la realidad. Entonces, importante, obviamente, revisar el lenguaje, ¿no? O sea, no solamente tener la figura del andrógino, sino que era importante en esa época, pero obviamente tal vez no estaban las condiciones en ese momento para plantearlo, pero pensar que si yo pongo estos personajes que son andróginos, tengo que cuidarme también con cómo los escribo, ¿no? Cómo los describo, el lenguaje que estoy usando, y ahí por ahí fueron un poco las críticas a este libro. María Otros José, temas, sí, por favor. y que haya sido Jen Lee, que haya sido afroamericano, por ahí leí que también produjo un poco de ruido en Estados Unidos. Por, Sí, o sea, yo lo que más he leído de críticas tiene que ver con las críticas feministas más que eso, pero sí, si ya, es que en el leíste algo, por 68, favor, compártelo, porque es que en el no sé. 68 asesinan a Martin Luther King. Claro, Entonces le sí. criticaban de que por qué no había elegido un blanco para haber representado a Jane Lee y no un afroamericano. No, Ujú. pero fue muy, muy acotada, digamos, la crítica, porque no encontré otra cosa que, excepto ese detalle nada más. Pero me Ujú. llamó la atención, pensé que podría Claro, haber visto algo tú también. claro. Bueno, algunos otros temas que son importantes y también nos remiten a otras referencias que, por ejemplo, el hielo, ¿no? Hay muchas lecturas que se están haciendo ahora sobre este libro y lo piensan desde el punto de vista del cambio climático, ¿no? Una de las escenas o las imágenes que uno tiene mucho en la cabeza cuando se piensa el cambio climático es como estas imágenes como del oso polar, que no tiene un hielito a dónde llegar, ¿no? Como de documentales, ¿no? Claro. Como que se están derritiendo los glaciares y que eso es muy, cierto, problemático para todos nosotros. Entonces, hay muchos críticos que también se fijan en eso, ¿no? Que acá tenemos este invierno, ¿no? Y que sea este el planeta, ¿no? Un planeta de hielo. Yo pensaba en Winter is Coming de Game of Thrones también, ¿no? Como otro eco, quién sabe. Yo no, solo vi un par de capítulos de esa serie, así que no soy muy fan, no sé si tal vez el autor dijo algo al respecto, pero sobre todo pensarlo en relación como estos paisajes que nos trae a veces la ciencia ficción. Yo pensaba también ahora con lo que está pasando con Dune, la Claro. versión cinematográfica, y Dune nos trae desiertos, ¿no? Como es otro Sí, tipo de paraje The Planet desolado, is y a Rocket. donde la vida es difícil además, ¿no? Porque obviamente Exactamente. en el caso de Dune, el que no haya agua hace todo, que la vida sea de cierta manera y la hace muy complicada. En el caso del hielo, también hace la vida muy complicada, ¿no? Y ahí está toda esa descripción como antropológica y como sociológica. Yo a veces me sentía como leyendo la descripción de estas personas que suben al Everest, así como, ¿no? Como que se sentía un poco como y también estas expediciones a la Antártica, que son el Sí, marco de referencia de novelas como Frankenstein. O sea, en Frankenstein, que eso no fue de este ciclo, fue de otro ciclo de este club de lectura, pero en Frankenstein también estaba la expedición antártica como una gran referencia, era el ejemplo de esta ubris o de este exceso de ambición por conquistar los límites y un poco eso se enfrentaba a la ambición de Víctor Frankenstein, que se sube al barco y empieza a contar su historia, ¿no? sí. Y finalmente la criatura, Frankenstein, muere
en el hielo, ¿no? Como se va en el hielo, se quema, ¿no? Como que tenemos esta figura del hielo también como una referencia. Hay otro libro que se llama Ice de Anna Kavan, que es maravilloso, que también es de ciencia ficción, pero él pensaba en cosas como Ice Piercer, que es una serie y también una película que está en Netflix, del fin del mundo, y es todo en un tren, en el hielo. Ah, sí, sí, sí. Sí. Pero la imagen, ¿no? Como de tener estas historias pasando en el hielo, lo que permite, lo que no permite, cómo les cuesta avanzar, como hay un minuto en que se describe mucho que dice que no pueden respirar por la boca, ¿cierto? Entonces tienen que respirar por la nariz, pero tienen que fijarse como que no se les peguen como la nariz, porque si Las se les aletas. pega y tienen Sí. que abrir la boca, entonces como que se tragaran unos cuchillos, dice en algún momento. Entonces las condiciones climáticas también van a ser importantes, como de nuevo esta advertencia, como empieza a aparecer esta idea de este mundo hostil, ¿no? De estas condiciones climáticas adversas, que obviamente, de nuevo, uno lo ve ahora todos los días, y Greta Thunberg y todo el tema, pero esto es 1969, ¿no? Y estaba muy presente esto también. Otro tema importante va a ser la narración o disposición textual, lo que yo les contaba, que tiene que ver con un desafío, una perspectiva antropológica o etnográfica tradicional, donde tenemos como alguien que llega de afuera, que observa, que toma notas, luego publica su libro y le cuenta al mundo occidental, no sé cómo es una tribu en no sé dónde, ¿no? Entendiendo apenas, teniendo algún informante, apenas manejando el idioma, y obviamente uno entiende que esa visión es muy parcial, porque qué tanto le van a contar, etcétera. Entonces acá la idea de esta disposición textual, donde tenemos distintos textos, grabaciones, apuntes de estos dos personajes, y cómo esto se le pasa al lector para que el lector de alguna manera vaya estableciendo sus propias conexiones, más que sea una voz narrativa que nos vaya contando una historia. Eso también tiene relación con este cuestionamiento del poder tradicional, ¿no? ¿Quién cuenta? ¿Cómo se cuenta? ¿Quién tiene la autoridad para decir las cosas? Y por eso también es importante que Genli sea este personaje que de nuevo, que está esperando aprender, es en general un personaje bastante respetuoso, que no asume saber las cosas, muy paciente, ¿no? Como una actitud, no una actitud como altanera y prepotente o de aquí vengo yo, Claro, sino que hay una porque cierta, tiene a su favor el tiempo. ¿Te claro, acuerdas que cuando está con el rey le dice, si usted quiere que yo me vaya, perfecto, yo no tengo problema, pero vuelvo y para mí yo voy a ser igual, usted habrá cambiado, lo más claro, probable. No, claro, tiene todo total. el tiempo a su favor, entonces de nuevo está esa idea de que no está ese apresuramiento Este que uno estrés, claro. pensaría, claro. Sí. Entonces también está esa noción, y cuando empieza el libro, tú lo tienes, si lo tienes por ahí en castellano mejor, pero yo lo tengo acá en Sí. inglés, o sea, si pensamos cómo empieza este libro, ¿no? Dice en inglés, Escribiré mi informe como si eso, contara una historia, pues me enseñaron siendo niño que la verdad nace de la imaginación. exacto, ¿cierto? Entonces, la idea de nuevo porque uno piensa a veces cuando se trata de etnografías o ese tipo de reportes que van a contar la verdad, ¿no? Como Claro. pero acá está esta mezcla entre verdad e imaginación, ¿no? O sea, Sí. lo que él dice, como voy a hacer mi informe como si contara un cuento, ¿no? Como si contara una historia, y van a haber muchos gestos en este libro de contarse historias, ¿no? De historias que se transmiten unas a otros, al final, ¿cierto? Cuando el hijo del personaje dice, pero cuéntame cómo murió, cuéntame cómo pasó, ¿no? Tenemos todas esas historias, ¿no? Como quiero que me cuentes, ¿no? El personaje Straven que le escribe a su hijo y van tomando apuntes y anota ciertas cosas y otras no, porque hay cosas que no las puede anotar y sabemos que no están. Entonces también estamos conscientes de esas lagunas en el contenido que estamos recibiendo. Entonces se desautorizan también las cosas. Eh, eh, y cuando dice como que incluso los hechos como más, si sigues leyendo la siguiente línea como lo dice, acá dice the soundest fact may Dice, fail. el más cierto de los episodios puede perderse en el estilo del relato.
o quizá dominarlo, como esas extrañas joyas orgánicas de nuestros océanos, que si las usa una determinada mujer, brillan cada día más, y en otras, en cambio, se empañan y deshacen en polvo. Claro, y de hecho, y después sigue, ¿no? Y dice como, esta historia no es toda mía, o sea, yo estoy traduciendo simultáneo, pero ahí Sí, no no es soy toda mía, siempre el ¿cierto? protagonista de la historia. ¿Puede Claro, ser? Claro, eso, acá no soy dice, la siempre el historia protagonista. no es toda mía, it's not all mine, nor told by me alone, ni la cuento yo solo, ¿no? Ah, Eh, claro. Sí, sí, sí. No soy eh, siempre el protagonista de la historia ni el único narrador. ustedes pueden juzgar mejor, ¿no? Eso Claro. dice. Sí. ¿Cierto? Entonces, de nuevo, parte con esta como declaración de principios también. O sea, les voy a contar esto como cuento un cuento, porque los cuentos no son algo opuesto a la verdad, ¿no? La verdad y la imaginación están juntas, ¿no? Y a veces con la imaginación llegamos a momentos de gran verdad y a veces cosas muy verdaderas se pierden en el estilo de lo que se está contando y pueden parecer falso o pueden parecer poco valioso. Entonces, esta historia no es solo mía, esta historia no solamente la cuento yo, ¿no? Porque si voy a contar esta realidad que involucra a muchas personas, no puedo solamente contarlo yo. Eso sería un gesto autoritario, ¿no? De un estilo que no queremos, ¿no? No estoy seguro de quién es esta historia, o sea, de nuevo esta idea de incerteza, de desaprender, de no saber bien lo que uno está haciendo. Claro. Ustedes pueden juzgarme, ¿no? Ustedes pueden ver qué pasa. O sea, la importancia también del lector y el pacto ahí con el lector. Entonces, es importante ese gesto, que es un gesto de humildad, es un gesto de desautorización de alguna manera, de yo vengo a contar algo, pero ojo que pasan muchas voces a través de mí, ¿no? Acá hay un patchwork de cosas para que ustedes armen una historia Claro. y vean qué tal, ¿no? Y cómo las historias y estos mitos de origen van reverberando y se van repitiendo en el tiempo, ¿no? Y nos van iluminando ciertas cosas que van pasando. Entonces, la importancia de la multiplicidad y de textos y de historias y la polifonía de voces, y que no sea concentrar todo en la voz de uno que mira a un otro. Otros temas que son importantes, y a mí me llama mucho la atención las portadas de este libro, porque en general, Ya. si te fijas en español, bueno, esta última edición tenemos como las dos manos, como Sí. que de alguna manera la luz, la oscuridad nos recuerda ese gesto del cuadro, ¿cierto? Encontrándose, claro. Del Dios con el hombre, ¿no? Sí. Que se El tocan. hombre Entonces, además tiene el dedo retraído, porque claro, si lo eh, estira se tocan. sí. Después acá es la mano, ¿no? La mano izquierda de la oscuridad, pero cuando pasamos a las versiones en inglés, como que va por otro lado a veces la representación. Acá por ejemplo, está la idea del hielo, ¿no? Entonces tenemos Claro. Yo, María el, José, había leído también por ahí que muchas de las portadas al inicio, en los 60, 69 en adelante, para ser específico, tenían mucho que ver también con el yin y el yang, el símbolo del yin y el yang. sí, sí, también lo recuperaba en versiones más antiguas. Claro. Y entonces, nada, y después Ah, bueno, ahí está más el yin y el yang. muestro otro de... Sí. Pero claro, es interesante si le hacen ahí Google Image en algún momento, como fijarse cómo han mostrado también las portadas. Mm. Eh, entonces, otros temas, bueno, la idea, lo que les comentaba antes del yin y el yang, o sea, la idea de la luz, de la oscuridad, si se, no tengo acá, no puse pensando que todos conocemos el signo del yin y yang, pero cierto, es blanco y negro, y en el negro tenemos un punto blanco, en el blanco Exacto. tenemos un punto negro, o sea, pensando que no es cosas completamente opuestas, sino que hay un poco de lo otro en mí, ¿no? Y en una de las historias que se cuenta se habla de estos hijos que siempre llevan una sombra, ¿no? Que siempre llevan una sombra consigo porque es la muerte, ¿no? Una persona que nace de la carne siempre va a llevar la sombra de la muerte consigo, entonces también va a estar esa mezcla entre luz y oscuridad, en lo andrógino, que yo llevo las dos posibilidades en mí, y que no se trata de nuevo, una cosa o la otra, sino que un complementarse, además, un equilibrio, un balance entre las dos cosas, necesitamos las dos cosas, ¿no? Otro tema que es importante es la idea del extranjero. Muchas veces nos referimos a él como el enviado, el extranjero, ¿no? Entonces esta figura que llega desde afuera, que se está tratando de dar a entender, que está tratando también de entender a esta otra cultura, y cómo se van acercando y cómo se van interpretando y se van malinterpretando, ¿no? Hay un momento, cuando tenemos ese momento de las dos perspectivas, ¿no? Hay un minuto en que
Genli creo que es el que dice que estaba llorando o que no se atrevía a llorar, y el otro lo ve como que le da vergüenza llorar, y el otro dice, no, nunca me dio vergüenza, cuando lee los apuntes, y como que Sí, tenemos la otra versión de por qué, ¿no? Y van pensando en eso, como yo siento que tengo que, no sé, hacer validar mi masculinidad, pero el otro no entiende lo que pasa es eso que yo, porque para el otro ese no es tema, entonces les cuesta también comunicarse y se malinterpretan todo el tiempo. sí, Entonces, es que Jen Lee es demasiado misógino al principio, pues, y en su tipo, camino y en su andar va soltando prendas, por decirlo claro, y de hecho metafóricamente. es este encuentro en el hielo, ¿no? Toda esta travesía en el hielo lo que finalmente los va Eso juntando, ¿no? Y los va eso es. haciendo darse cuenta y se sienten amigos, se da a entender que hay como una chispa como de algo más O también que sea, podría pasar, absolutamente, claro. ¿cierto? Sí, absolutamente. Pero que no lo van a hacer pasar porque entonces si no, como que está también toda esa tensión, pero está esta figura del extranjero y cómo se recibe al extranjero, ¿no? Y Claro. yo les comentaba en muchos, y en muchos otros análisis de texto que una manera de ver esto es con la hospitalidad, y aquí tenemos muchos gestos de hospitalidad en sí mismo, ¿no? De abrir la puerta, y hay un minuto que de hecho se usa una frase muy linda que dicen, como para que algo cambie, para abrir una puerta se necesita una persona, ¿no? Como y después por ahí pueden salir todos, ¿no? Pero es una persona la que tiene que abrir la puerta. O sea, no es necesario de nuevo que llegue todo el ejército en la Guerra de las Galaxias. Como con un enviado se puede Basta hacer y el sobra. cambio, ¿no? Exactamente. Como con un enviado se puede hacer el cambio. Entonces, porque una de las cosas que mencionaba mucho Ursula K. Le Guin, ella decía que ella era pesimista a corto plazo, pero optimista y esperanzada a largo plazo. O sea, como a veces ella se da cuenta que había muchas cosas que no funcionaban en el mundo, pero siempre tenía esta esperanza de que las cosas podían ser mejores. Entonces, también en el libro, si bien pasan cosas bastante tristes y terribles, igual está esa dosis y que pasa al final con los ecumen, o sea, pensar que hay posibilidades de otras formas de organizarse, ¿no? Ella, otra novela muy famosa de ella que publica varios años después, que es Los Desposeídos, se lleva esto incluso más lejos, ¿cierto? Son personajes que se van de la Tierra a vivir a otro espacio, a la luna, para Claro. vivir en una sociedad anárquica, sin capitalismo, sin poseer cosas, por eso los desposeídos. Pero claro, esta imagen de perfección también trae su veneno y hay cosas que no funcionan y etcétera, ¿no? Pero está esa idea. Pero bueno, en la teoría de la hospitalidad que yo le he mencionado varias veces, que viene de los griegos, o sea, de hace muchos pensadores lo han planteado, pero yo siempre vuelvo a las ideas de Derrida cuando habla de la hospitalidad, y él dice que la hospitalidad es un gesto muy interesante porque finalmente dice, es siempre el huésped el que le entrega al anfitrión las llaves de su propia casa. O sea, de alguna manera, de nuevo con esta idea del yin y el yang, para yo ofrecer hospitalidad, yo necesito un otro. Si yo no le abro la puerta al otro, no hay un otro a quien abrirle la puerta, yo no puedo ofrecer hospitalidad. Entonces, pero al mismo tiempo, el gesto de ofrecer hospitalidad y de abrir una puerta puede traer la hostilidad. Por eso Derrida siempre hace la relación que hospitalidad y hostilidad vienen de la misma como La misma prefijo os, raíz. ¿no? La Claro. misma raíz. Sí. Entonces, dice, tenemos es eso, porque finalmente cuando uno abre la puerta a un otro pueden venir cosas malas también, y eso es parte del gesto ético de ofrecer hospitalidad, porque si no, no es hospitalidad, si No. no es recibir a tus amigos, es recibir a tu familia, ¿no? Ir a la segura. Irse a la segura, exacto. Y de hecho, Derrida, que escribía en francés, él dice que en francés la palabra hôte, H-O-T-E, con uno de esos acentos así arriba de la O, ¿Ya? es la misma palabra, se usa para huésped que para anfitrión, o sea, remarcando aún más que es la misma cosa, o sea, que Ah, en el perfecto. momento en que alguien se puede definir como anfitrión, es en el momento en que hay un huésped, ¿no? Entonces yo necesito a ese otro, como hay una relación de necesidad y una relación muy bonita, y es una relación de poder que, de nuevo, yo necesito a ese otro. No es como ese otro me viene a molestar, yo lo necesito. Me va a transformar la experiencia de recibir a ese otro. Entonces, acá también lo vemos mucho, o sea, el que llegue Genli y cómo va transformando a Straven, ¿no? Cómo se va transformando esta relación, cómo de este encuentro entre estos dos personajes van surgiendo reflexiones y van surgiendo cosas, ¿no? Y este Va encuentro. dejando los prejuicios atrás también. Claro, y de nuevo, la importancia también de fijarnos en este vínculo, o sea, de nuevo, no es una historia de ciencia ficción como podría haber sido en que
nos fijáramos en 100 personajes distintos. Claro. Acá se mencionan algunos, ¿no? En esta historia, pero en general, claro, tenemos el foco en estos dos, ¿no? Sí. Entonces, la importancia de estos dos, y que uno podría decir, al final uno ya no sabe quién es el huésped y quién es el anfitrión. Porque de alguna manera sí, Gimli es el que llegó de afuera, ¿no? Pero Sí. también es el otro, el que finalmente también lo va a ayudar. Es Gimli el que va a ir y lo va a ver morir, ¿no? Le va a enseñar a comunicarse, ¿cierto? Con el pensamiento, o esta forma de hablar, ¿cierto? Donde no se puede mentir, y que él empieza a escuchar la voz de su hermano, y es la última palabra también que se menciona, ¿cierto? Arek, ¿no? Sí. Entonces tenemos también toda esa interrelación entre esos dos personajes, como de alguna manera, si bien no hay acercamiento sexual, que podría haber sido una de las cosas que se mencionaran, hay una compenetración entre estos dos personajes, como existe una intimidad muy poderosa entre estos dos personajes, que es una intimidad que también les trae la muerte, ¿no? Y de hecho hay un momento en que incluso se cuestiona si no se habrá suicidado el personaje, o sea, como que él se lanzó a su muerte, o sea, sabía que le podían, y claro, y Y eso... digamos, iba a la nieve eterna y no... Claro, entonces está también esa situación, y hay una reflexión que me pareció súper interesante, como que en este mundo también cuando se pensaba en Judas, ¿cierto? Lo más terrible de Judas no era la traición, sino que lo más terrible de Judas era el suicidio, porque el suicidio no permite el perdón, ¿no? Porque si Judas traiciona a Jesús, ¿no? Y sigue vivo, tal vez habría existido la posibilidad de que Jesús lo perdone, ¿no? De que haya algún tipo de... Pero él se quita la vida, ¿no? Entonces también está esa traición, y por eso también se cuestiona también la idea de traicionar y el traidor. O sea, cuando se menciona todo el tiempo que Estraven era Estraven el traidor, ¿no? Exacto, sí. Y la importancia que él le daba de querer borrar ese, como esa llaga, y que ahí Gimli también traiciona, porque de alguna manera no se asegura que se borre ese estigma, ¿cierto? Sí. Pero va a contar su historia. Bueno, yo sé que estamos mega atrasados para dejar un ratito corto, aunque sea para preguntas, así que muy breve. Otra cosa que es importante y que también lo hemos mencionado en relación eh, a otros textos, es la importancia de contar historias, o sea, como esta práctica de contarse y contar al otro, y que en este contarnos nos encontramos y nos conocemos. Entonces aquí tenemos Sí. de nuevo otro texto que va contando historias de otros, ¿no? Que no es solo una línea, una historia, sino que se va relacionando con otras historias. Y que piensen, es como que escribieran una historia sobre dos personajes en Chile, no sé, y entre medio fueran poniendo capítulos con, no sé, textos mapuche, textos españoles, como que fueran mezclando textos entre medio, ¿no? Como para dar cuenta, ok, esta persona es de esta cultura, y estos textos en algún lado de su mundo están, ¿no? Como pedazos de la Constitución, o sea, como podría ser una manera de contar, o sea, la manera de contar de Úrsula K. Le Guin hace referencia también a esas otras palabras que nos moldean y que son parte de quienes somos. No somos solo nuestras historias, también las historias que nos contaron. La luz y la oscuridad, de nuevo, no como dos cosas opuestas, sino como dos fuerzas que se necesitan. De nuevo, uno prende una luz y proyecta una sombra. Entonces, solemos muchas veces asociar la oscuridad con lo malo, y la luz con la verdad, por ejemplo, con la inteligencia, y la oscuridad con la ignorancia. Pero acá Ursula K. Le Guin y en otras de sus obras va a hacer ese juego, ¿no? O sea, como necesitamos estas dos. Si uno viviera toda la vida en la luz, tampoco nos gustaría, ¿no? Como No, la claro. oscuridad también nos sirve, necesitamos la oscuridad también, ¿no? Y la esperanza por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, si bien, insisto, esta novela tiene mucha oscuridad y tiene muchas cosas que son tristes y que son brutales, esos personajes que se quedan a vivir como al centro de la tormenta, ese Claro. espacio que así como se me apretó el corazón, como pensar como en este espacio como un limbo donde pueden estar los no vivos. Sí está lo que dice Ursula K. Le Guin siempre, y que por eso escribe ciencia ficción, o textos que se pueden clasificar como eso,
que los escritores que escriben ciencia ficción tienen las posibilidades de explorar otras posibilidades. O sea, estamos acostumbrados a ciertas formas de vivir, a ciertas formas de entender la vida, a ciertas formas de llevar a cabo nuestra realidad, pero hay otras que se pueden imaginar, ¿no? Y la imaginación es algo muy poderoso y la imaginación también puede cambiar el mundo. Entonces, por eso deberíamos siempre tomar muy en serio a los escritores y a las personas que están tratando de imaginar otros mundos. Margaret Atwood, que es otra gran escritora de textos de todo tipo, ciencia ficción también, distopías, ella también dijo en una entrevista hace poco que ella creía que más que distopías, lo que ahora deberíamos tratar de escribir son utopías, porque estamos en momentos bien oscuros y sería súper importante también empezar a ver qué posibilidades, alternativas luminosas, Exacto. y esperanzadoras podemos tener, ¿no? Y ¿Cómo entonces revertir, la digamos? ciencia ficción y la fantasía permiten jugar con eso, porque no se apegan tan estrictamente a la realidad, si bien Ursula K. Le Guin viene desde la descripción profunda a extrapolar esto a otros planetas, a otros ambientes, sí está ese poder de la imaginación como esperanza, ¿no? Y como algo lindo. Solo dos recomendaciones para ir cerrando y alcanzar a conversar aunque sea un poquitito. En Amazon Prime, y si no me imagino que se puede encontrar también por allí, hay un documental que se llama Worlds of Ursula K. Le Guin, que es muy, muy, muy bonito. Tiene pedazos de entrevistas con ella, otros escritores hablando de su obra, se hace un repaso por algunas de sus novelas. Dura 1 hora, es muy cortito y en verdad que se los recomiendo mucho, vale mucho la pena, está en Amazon Prime. Y por otra parte, más allá de recomendarles, que por supuesto que les recomiendo que lean este libro si es que no lo han leído, que lean Los Desposeídos, si les gusta la fantasía, que busquen los libros de Terramar, si quieren los consejos de escritura, Ursula K. Le Guin tiene un par de libros sobre escribir que son muy bonitos. Yo les recomiendo mucho que son las conversaciones sobre la escritura de Ursula K. Le Guin, que son las conversaciones que tuvo con David Naimon, que es el conductor de un podcast que a mí me gusta mucho, que se llama Between the Covers, como entre las portadas, entre las cubiertas, Yeah. que es un muy buen podcast donde entrevista a escritores, y ahí, claro, tenemos formato pregunta-respuesta y sobre la literatura, sobre sus facetas, sobre sus consejos. Es un libro bien cortito, así que pues, yo creo que son dos muy buenas puertas de entrada a Úrsula K. Le Guin. Bueno, y muchas gracias. Y ahí está mi email, que siempre se me olvida ponerlo al final. Ahí sí está, mjnavia@uc.cl. Acuérdense, si es que no les contesto, insistan, porque a veces se me pasa, es mi mail de la universidad, entonces a veces justo el día que me escriben me llegan 30 ensayos de mi alumno y queda como entre medio, entonces Claro. si en un par de días no les respondo, insistan con toda confianza. Y les dejo ahí como imagen un sello Mira, postal que un se sello creó postal, qué bueno. hace un tiempito en Estados Unidos para Un conmemorar la homenaje. figura de esta gran, gran mujer. Yo espero algún día tener quiero conseguirme esa estampilla para tenerla. Bueno, y muy apropiadamente está en un entorno ahí helado. Así que creo que es mi estampilla para cuando me manden postales. No, pero eso. Entonces, de nuevo, hay muchas más cosas que conversar, por supuesto, pero esto era una manera de aproximarnos a algunos de los temas, algunas de las cosas que se ven en la mano izquierda de la oscuridad. Así que Notable, María José. voy a Notable. dejar de compartir pantalla. Eso. Y ahí Eh, tenemos a Andrea. y Andrea que nos lea. Yo me voy a parar un segundo a prender la luz porque Bueno. la mano izquierda de la oscuridad me Se está está apoderando de esa pieza. consumiendo. Ya. No mejoró Bueno, tanto, pero algo. sí, 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 sí. Está bien. voy a partir todos los comentarios que nos han estado llegando. Ujú. El primero fue de Carolina, que dice: gracias por haber incluido a una escritora como Le Guin. Debo decir que, aparte de su rol en la ciencia ficción, me llamaba mucho la atención conocerla tras leer hace un tiempo que ella tradujo al inglés la poesía de Gabriela Mistral, que era algo que nos mencionó Sí. Sí. Julio Briones nos dice con respecto a que Gimli iba solo al planeta, que es como el estilo de Henry Kissinger, que se suponía iba a negociar solo a China. Ah, mira.
Iván Domínguez nos dice, Gastón Sublet también tiene una edición comentada del Tao Te Ching. Sí, está por si acaso para los que son comunidad UC, la vi el otro día en la librería de San Joaquín, ahí tienen el ejemplar en la caja, así que está puesto ahí la versión de Gastón Sublet, sí. Y Andrea, en algo similar, nos dice que interesante esa relación que tuvieron Philip Dick y ella con el Tao. Maravillosos textos surgieron con ese cruce. Raquel Díaz nos dice, me encantó el inicio del libro, es muy inspirador. Carolina nos cuenta que la alusión al hielo y la estructura de reporte de una investigación está también presente en las montañas de la locura de Lovecraft. Allí también conocemos una raza diferente, aunque en ese caso no hay vínculo más allá de la depredación hacia el ser humano. Sí. Y por último, Andrea, cuando mencionaste el documental, nos dice, es muy bello ese documental. Así que ya lo vio y lo aprueba. Muy bien, me gusta que lo aprueben también, así no soy yo la única voz que Claro. para seguir el espíritu de Úrsula K. Le Guin, para tener muchas opiniones. Sí, ¿no? Y gracias por lo de Lovecraft, en verdad, claro, o sea, es, de nuevo, yo siempre menciono esas cosas porque obviamente los libros no son solos, ¿no? Como están influenciados y compenetrados con un montón de otras lecturas de los distintos autores, a veces consciente, a veces inconscientemente, y el tema como del hielo y lo que genera, ¿no? Como muchas veces... Transformación. Sí, y también muchas veces se lo usa de una manera como simbólica para referirse a la memoria, por ejemplo. O sea, pensando que cuando las cosas se preservan, cuando es típico en películas también de ciencia ficción, como se encuentra algo congelado que estaba no sé cuánto tiempo y está intacto, ¿no? Como las cosas que se conservan en el hielo también. Entonces, como símbolo, como nos trae mucha imagen. O sea, aparte de la idea de la supervivencia, de un entorno hostil, por supuesto, que le agrega tensión, porque obviamente si su trayecto hubiese sido caminar por un bosque donde hay muchos árboles frutales y lleno de agua y no hay ningún peligro, ojo que de repente pueden aparecer por ahí unas amapolas. No, y aparte que no se pondría a prueba también este vínculo, como que tenían que vivir como como sus tiendas de campaña e interactuar uno con otro, como que tuvieron que aprender a relacionarse en esa situación. Entonces, finalmente, es interesante pensar en como, y sobre todo en el género y su relación con el hielo, ¿no? A mí, yo lo pensé sobre todo más que nada con Frankenstein, como sobre todo por las historias dentro de las historias, la importancia de contarse unos a otros, como otra criatura, de alguna manera, preservada por el hielo. Sí, así que agradecemos mucho ese comentario. Y ahora, por las preguntas, la primera es de Iván, que dice, hola María José, me gustaría que te refirieras a cómo cambia la visión que tiene Genliai de Straven. ¿Qué pasa de la lejanía y molestia a una mayor cercanía al final del libro? ¿Me vas a leer solo una o hay solo una? O... No, hay más, pero puedo leer otra. Ya. Voy a leer dos. Eso, voy a ir anotando igual para que no se me olvide, pero es cómo va cambiando la relación, ¿ya? Ajá. Y Carlos Casares dice, hola, fantástico este análisis. Quería preguntarte, María José, sobre la constante preocupación por el lenguaje, como una intención de deconstruir el discurso y jugárselo en el azar de una nueva torre de Babel. Algo que se repite en Los Desposeídos y se experimenta en La mano izquierda. Y esas son las dos preguntas y después leo las otras dos. Dale. Sobre cómo va cambiando la relación, de nuevo, es interesante porque uno podría pensar, va cambiando la relación, pero también va cambiando la forma en la que está contada, ¿no? O sea, como si nos fijamos, al principio solo tenemos el punto de vista de Genli, ¿no? Y bueno, y los otros textos que va intercalando, pero es después que vamos teniendo las distintas perspectivas y podemos ir haciendo ese juego, y también vamos viendo cómo se van acercando posiciones, cómo se van entendiendo mejor, como a través de los malentendidos también van descubriendo cosas de sí mismos, se atreven a contarse ciertas cosas, otras no, ¿no? Entonces yo creo que por una parte estoy absolutamente de acuerdo en que va cambiando la relación, pero yo creo que también
ese cambio lo vemos más notoriamente porque cambia la forma en la que se cuenta, ¿no? Y vamos teniendo acceso a otras voces también, que si no tal vez habría sido distinto. O sea, el poder ver esto desde distintas, como con distintas cámaras, también nos permite hacer ese juicio de que la relación va cambiando. Y sobre ese cambio, creo que de nuevo relacionándolo, o yo lo querría relacionar de nuevo con ese ojo etnográfico y ese acercamiento a un otro, de finalmente, si uno pasa, o sea, voy a decir algo que va a sonar muy básico, pero de decidirse a pasar tiempo, a compartir tiempo, ellos empiezan a compartirlo todo, ¿no? Empiezan a compartir la comida, El abrigo. el abrigo, hay momentos en que dicen que están en un lugar tan chiquitito que como que de repente se quedan en silencio porque si están hablando todo el tiempo se van a terminar odiando, o sea, como vamos viendo también cómo esa relación va cambiando en lo más cotidiano, ¿no? Y por eso yo creo que también es muy bonito que se van deteniendo en no sé cuánta temperatura hacía o lo que comen, en un minuto quieren como brindar de alegría y solo tienen agua caliente y brindan como con agua caliente porque no tienen nada más. Entonces, yo creo que es un poco eso, o sea, poner a estos dos personajes en una situación límite de sobrevivencia, donde tienen que necesariamente también confiar el uno en el otro y apoyarse el uno en el otro, y eso va generando también esa compenetración y ese yin y yang que les digo, que yo creo que si uno piensa en la novela, al comienzo estos dos personajes como que los vemos muy separados y después ya es como que fueran una sola entidad, ¿no? Y que Gimli pueda llegar depende del otro personaje, ¿no? Si no, Gimli no habría llegado nunca probablemente, ¿no? Necesita que lo rescató, lo sacó de donde estaba, hizo toda la maniobra, entonces se necesitan el uno al otro. Yo creo que esa necesidad mutua, el saber que no basto yo solo como individuo, sino que yo siempre voy a necesitar a un otro o a varios otros, es lo que va también cambiando y transformando esa relación. Como va, y una cosa que encuentro muy bonito y que en relación a eso y en relación al libro en general, es que muchas veces, y Domingo me puedes decir si en español está igual, se usan muchas metáforas relacionadas con el hielo y el deshielo también para hablar de otras cosas. O sea, como que si un personaje estaba haciendo muy frío con otro, se dice que como que eso se empezó como a derretir, ¿no? Como que hay muchas veces donde se habla de eso y también creo que es Gimli que dice que el otro que extraen es como una nutria, o al revés. No, es al revés. Al revés, sí, Sí, pero como que saben que es el que se está convirtiendo en una nutria, algo así. una nutria, claro, y que muchas veces dice que tiene ojos de nutria porque es como los ojos de los animales que te miran y uno no sabe bien lo que están pensando, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que descifrable. es muy bonito ese como acompañamiento. Me recordó, siendo muy distinto, tal vez mi comparación es tonta, pero como a Sam y Frodo, como cuando tienen que ir como a tirar el anillo, ¿no? Como que finalmente, sí, Frodo, o sea, la historia es sobre Frodo y él es el elegido y qué sé yo, pero finalmente si llega a tirar el anillo y todo es porque lo acompaña el amigo, ¿no? Y termina siendo una historia donde la amistad es muy importante, más que otro tipo de relaciones, relaciones de pareja o relaciones familiares, ¿no? La amistad. Entonces yo creo que aquí también hay algo con eso también, como esa transformación que genera esa cotidianidad y esa intimidad, que no necesariamente es intimidad sexual, o sea, decimos, no, esto no pasó que después ellos, cierto, tuvieran hijos o algo, sino como está este otro tipo de intimidad que nos ofrece como el acompañamiento cotidiano y por supuesto en condiciones adversas también aquí. Y la otra pregunta sobre el lenguaje, lo que les comentaba, o sea, ella, Ursula K. Le Guin lo menciona en relación a los desposeídos, también a la mano izquierda de la oscuridad y también a sus otros textos de fantasía y también a sus ensayos, a la importancia del lenguaje con su poder transformador, ¿no? Y que el lenguaje importa, ¿no? Como el lenguaje importa, y que suena muy obvio, pero a veces no lo es, ¿no? O sea, no, el demorarse en contar lo que se quiere contar, ¿no? Y no sacrificar eso en pos de, no sé, la acción, o sea, el trabajo con el lenguaje, el que ella se dé la lata, entre muchas comillas, de ponerle todos estos nombres a que tal día tiene un nombre, o sea, ella podría no haber construido ese mundo, pero ella construye ese mundo con el lenguaje, con las palabras, ¿no? Nosotros sabemos
que los meses se llaman distinto, que los días se llaman distinto, y tenemos que acostumbrarnos a este mundo que se construye con el lenguaje. Y esa fuerza y esa magia del lenguaje que transforma la realidad, es como la esperanza también que nos queda. Yo creo que por eso también la gente escribe, porque piensa que algo va a pasar, ¿no? Yo escribo y pienso que algo va a pasar, aunque sea algo chiquitito como que alguien se vaya a conmover, que alguien se vaya a entretener con mi cuento, ¿no? Como uno está esa, yo creo que cuando uno escribe está como, hay como siempre una chispita de esa esperanza que está en el uso del lenguaje, en el yo uso esta palabra porque yo quiero comunicar algo y me quiero comunicar con alguien, aunque sea un alguien indefinido. Entonces, por eso, y lo ves también en ella y su afán de, no sé, hacer su versión del Tao Te Ching para poder transmitir los conceptos que a ella le parecen importantes de una mejor manera, una manera que suene mejor, ser traductora, o sea, siempre, pasearse por todos los géneros. Neil Gaiman, de nuevo muy fan de Lewin, pero él decía que no hay nadie, o sea, según él, de nuevo muy fan, pero nadie se pasea entre los géneros como ella, o sea, como que podía escribir textos de fantasía, pasarse a textos más realistas, a textos más de ciencia ficción, escribir unos ensayos, escribía unas historias que tenían cassettes incluidos y música y canciones, o sea, como explorando todos los géneros y explorando todas las formas, porque, o sea, era tanto su amor por la literatura, o sea, pensar quiero jugar con todos los géneros, ¿no? Yo puedo contar en todas las cosas, y también las palabras como con su carga ética, de nuevo con ese poder de transformar y de hacer las cosas. Hay un cuento que se menciona en el documental y que también les recomiendo mucho si es que no han leído nada de Lewin, que se llaman Los que se marchan de Homelas, o Los que se van de Homelas, debe ser la traducción, de Homelas, no sé. Y se trata de un lugar que se llama Homelas, donde la gente es muy feliz, y todo es feliz, y todo es fantástico, y todo es bello, y todo es maravilloso. Pero en un edificio de esta ciudad, en una pieza, hay un niño que está siendo maltratado. Y la felicidad de esta ciudad depende de que este niño sea maltratado. Y toda la gente que vive en Homelas sabe que este niño está siendo maltratado. Y sabe que si ese niño lo liberan, se acaba toda la felicidad de Homelas. La utopía se acaba. Claro, entonces está esa tensión. Y entonces lo que muestra el cuento, y les voy a hacer el spoiler, pero está muy bien, muy lindo contado, así que vale la pena leerlo de nuevo, por el estilo de Lewin. Dice, hay gente que no puede soportar esto, saber que, o sea, ya no puede ser feliz, no va a estar tranquilo sabiendo que su felicidad y que el bienestar y la belleza depende del sufrimiento de un niño, y entonces se van, porque tampoco se van de Homelas, porque no quieren seguir siendo partícipe de esto, pero al mismo tiempo tampoco liberan al niño, porque si liberas al niño, le garantizas la infelicidad, no sé, a todas las personas que viven en Homelas. Claro que sí. Entonces está esa tensión de qué es lo que se hace, ¿no? O sea, porque si libero al niño, el niño ahora va a estar bien, pero tal vez las 100 personas están mal. Pero por supuesto tampoco eso justifica que un niño vaya a sufrir, ¿no? Entonces están las personas que se van de Homelas y que tal vez quieren cambiar el mundo allá afuera y ver qué hacen, no sé, entonces está ese cuento es muy interesante, y también que yo creo que debe tener algún tipo de germen en la parábola del inquisidor de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, donde también se habla de qué pasaría o en una de las escenas ahí que dice que claro, ¿qué pasaría si uno le dijeran, ok, el mundo va a estar bien, pero hay que matar a una guagua, a un niño? Como esa, no decir, como todo va a estar bien, se acaba el COVID, pero hay que matar a una guagua. Entonces, claro, como ese tipo de problemática nos quería meter también Ursula K. Le Guin, ¿no? O sea, como ponernos incómodos. Exacto. Andrea. Aquí estoy. Bueno, y Raquel Díaz nos pregunta, ¿por cuál libro de cuentos tú recomiendas iniciar a leer a K. Le Guin? Hablando de este cuento. Y Andrea también nos dice, una duda. La elección en este libro de dar distintas voces, distintas personas que cuentan, que generan en el lector un caos de empatía. A ver, voy a volver a leer porque me he confundido. La pregunta dice, una duda. ¿La elección en este libro de dar distintas voces, distintas personas que cuentan, le genera en el lector un caos de empatizar con algún personaje? Ahí termina la pregunta. Tengo que admitir que me costó la lectura. Estaba muy manija con ganas de leerlo, pero me resultó difícil entrar en todo ese mundo.
Espérate, estoy Somos dos en buscando. todo caso. Yo creo que mi cuaderno hoy día, así, muchas anotaciones de nombres, los lugares. Sí. Sí. Sobre la pregunta, yo, como les decía, no soy así, no es que me he leído todos los libros de Ursula K. Le Guin ni soy la más experta del mundo sobre este tema, soy solo una lectora muy fan y que la estoy aprendiendo a conocer y ahora estoy leyendo más. Entonces yo de Ursula K. Le Guin tengo un libro de los cuentos que se llama The Unreal and the Real, The Selected Short Stories, que salió como un compiladote y eso, o sea, entonces no sabría decirte así como volúmenes individuales, yo tengo este compilado de historias, sé que María hay José, uno, ¿sí? ahí hay un dato que a lo mejor le puede servir, que Eso, yo, vale. mientras, bueno, algunas cosas para ir aportando a la conversación, pero había un orden cronológico que se repetía en varias páginas, en varios blogs, qué sé yo, y era uno que era de Ian Watson. ¿Ya? Entonces partían con Los Desposeídos, El nombre del mundo es bosque, El mundo de Rocanon, Planeta de exilio, La ciudad de las ilusiones, La mano izquierda de la oscuridad, Cuatro caminos hacia el perdón, y terminaban con el relato. Ya. De hecho, si quieren, les puedo tirar el enlace porque justo lo tenía abierto. Ujú. Andrea, tú me dices si es que... Puedes ponerlo en el chat, Domingo. O Ya, me Ya. lo puedes mandar y yo lo para Pero yo todos, reviso. creo que ¿cierto? eso puede ser una buena. Sí. Igual ahí, claro, son solo novelas. O sea, ese es un Sí. orden de novelas, ¿no? Y de un particular, digamos, que es Ian Scott, que dice que ese sería como lo ideal. No, claro. No, pero para lo de los cuentos, claro, yo, el que conozca este que tiene como un mix de cuentos de sus distintos libros, yo sé que hay un libro que son los cuentos de Terramar, que tienen que ver como con ese universo más Claro. de fantasía que genera, pero nada, yo el que conozco es este. Lo otro que preguntaban sobre... Ah, bueno, y no me lo preguntaron, pero lo quiero decir, deben estarlos traduciendo, pero otro, espérate, es como no sé, tal Bueno, vez en el chat puse ahí un link al libro que mencionaste de acá. Andrea. Y, Ah, ya. Después tiene otro también que es muy bonito, que es The Found and the Lost, como Lost and Found, pero al revés, The Found and the Lost, que son las novelas como con doble L, o sea, como las novelas cortitas de Lewin, que también puede ser una manera de entrar si es que uno no quiere entrar como con novelas tan grandotas. Claro. Y hay unos, y los que a mí me encantan, que son estos donde ella habla sobre escribir. Tiene uno que se llama The Wave in the Mind, otro que se llama Words Are My Matter, y otro que se llama Steering the Craft. Y esos tres, como sobre escribir, son muy, muy, muy bonitos, por si quieren también ver como esa mirada. Y lo otro que preguntaban sobre el caos y el desorden, yo creo que siempre cuando uno o cuando un escritor o escritora juega con distintas voces, está el riesgo de que los lectores se confundan, por cierto, ¿no? Pero el tema que como ético o filosófico que está detrás de poner hartas voces es lo que les comentaba, un poco no tener una sola voz autoritaria que me viene a decir cuál es la verdad, ¿no? Entonces, sobre todo si uno piensa como en la literatura postmoderna, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Que se critica mucho porque se piensa que todas esas cosas como narrativas, grandes narrativas, finalmente pueden caer en el totalitarismo y exceso, entonces se desconfía mucho de eso. Entonces por eso la necesidad de o escribir novelas donde hay personajes comunes y corrientes que no estén como cercanos a esferas de poder y qué sé yo, o antihéroes, antiheroínas, y también por otro lado el hacer esta multiplicidad de voces y no tener una sola voz, ¿no? E incluso tener voces que puedan ser contradictorias. O sea, ni siquiera distintas voces que vengan como a decir lo mismo, sino distintas voces que nos vengan a complicar el pastel, digamos. Entonces, muchas veces ese riesgo se toma como algo necesario en pos de crear esta sensación de que hay distintas voces, de que no hay una verdad absoluta, de que
también nos pueden estar mintiendo, ¿no? Como, y también en esos años también aparece la figura como el narrador poco confiable, de unreliable narrator, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial en adelante. O sea, como desconfiar también de las voces. O sea, cuando alguien te viene a contar algo, también hay un motivo detrás, hay una posición detrás, hay un montón de cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo, creo que es un libro que es complicado, pero la realidad también es complicada, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo Ursula K. Le Guin también es valorar al lector y pensar que el lector se la puede, ¿no? Como lo leerá más despacito, irá anotando los nombres, volverá atrás si es que se le perdió algo, o sea, como finalmente pensar, prefiero esto y poner esta mezcolanza de voces y que el propio lector sea el quien se va haciendo una idea, aunque sea una idea media confundida, a tener a Yen Lee y diciendo, esto fue lo que pasó, créanme, ¿no? Acá partimos con un libro, con un narrador que dice como, no sé si esta historia es mía, no sé si me pertenece, no es solo mía, ¿no? Como haciendo al tiro el disclaimer de, ok, así Esto es, ¿no? claro. Entonces yo, de nuevo, o sea, creo, te encuentro toda la razón y creo que es de los libros, es más difícil que otros libros que hemos leído acá en el club en términos del formato, pero quiero pensar también que no se trata tanto de la diferencia de las voces, sino con la complejidad del mundo que crea. Porque yo creo que si hubiésemos tenido las distintas voces, pero no teníamos, no sé, todos esos nombres de los meses, de la nieve, que de alguna manera no son extranjeros, Exacto. porque no son palabras, no es como que digan, a enero le dicen manzana, no sé, no es una palabra reconocible para uno. Es un ejemplo muy tonto, se ríe Andrea, pero ríete, No, pero está bien, sí. pero me refiero, no es una palabra como que lo cambien a enero le dicen sol luminoso, no sé, como algo que uno lo relacione como con algo, sino que es una palabra absolutamente desconocida y hay palabras desconocidas para decir como la sombra, ¿no? Hay un montón de conceptos que se nos van tirando encima, muchos nombres de personajes, de nuevo, nombres que no es Juan, Pedro o Jack o François, no sé, nombres que también uno reconozca en algún idioma, sino que palabras raras. Entonces, enfrenta al lector a ese desconocimiento también. O sea, que el lector también experimente la sensación como de Genly o de cualquier otro que llegara a este mundo, como llegas a este mundo y no sabes nada, y de repente tienes que empezar a aprender todos estos conceptos, aprender palabras que no conocías, ¿no? Entonces tener esa experiencia uno también, porque si no, también uno estaría en una posición de autoridad, de saber más, pero acá yo llego sin saber, yo llego como ignorante, ¿no? Yo llego como ignorante de cómo funciona este mundo, y yo vengo como de nuevo, a aprender y a desaprender cosas que yo creía que eran de cierta manera. Yo creía que, no sé, el número 19 era el número 19 y resulta que acá tiene un nombre el día 19 del mes, ¿no? Las cosas son distintas a como yo pensaba. Y yo creo que ese proceso de desaprendizaje, por supuesto, como todo proceso de desaprendizaje y de aprendizaje, es un proceso que es complicado, que es doloroso, que puede ser confuso, pero de nuevo, yo creo que la apuesta de Lewin va a eso, como, ok, es como el Tao también, o sea, uno lee, no sé si la persona que preguntó o alguno o el resto que está aquí en la sala ha leído alguna vez el Tao Te Ching. No sé si, Domingo, ¿tú has leído el Tao Te Ching? No. Ya. El Tao Te Ching, yo sí lo he leído y me gusta, lo tengo subrayado, subrayadito y todo. Yo soy otra de las locas como Ursula K. Le Guin que me gustan estas cosas, leer de textos de ese tipo de distintas culturas y todo. Y una de las cosas que pasa cuando uno lee el Tao Te Ching es que es como engañosamente simple, es un lenguaje súper, súper simple, y uno dice, y esto es como el texto tan como transformador. Sagrado. Claro, porque uno también desconfía de eso, como que uno piensa que tiene que ser algo como que pero a medida que lo vas leyendo, como que como te va cayendo más hondo en ti mismo y te vas dando cuenta, o sea, que finalmente las verdades más profundas se pueden decir muy simple, ¿no? O sea, no es necesario a veces decirle el lenguaje complicado y dice cosas porque aparte los textos del Tao Te Ching son súper, súper breves. Entonces,
de repente lees eso y es como, no sé, como leer un versículo de la Biblia de repente, o qué sé yo, como de algún texto sagrado, leer un pedacito muy chiquitito que como que encapsula una sabiduría muy grande. Entonces yo creo que también va por ahí. O sea, esta es una historia de un tipo, como que uno lo podría resumir muy fácil, pero a la vez tiene tantas capas de complejidad, ¿no? Porque uno podría decir, es una persona que llega, se enfrenta a este mundo, pasan unas peripecias, lo atrapan, lo desatrapan, atraviesa el hielo, llega, llama a su nave, como lo podemos reducir súper, pero no es el libro. O sea, como el libro es como todo eso que pasa entre medio, ¿no? Entonces, yo creo que... Es como el nombre de Lilú en El Quinto Elemento. Claro. Robbie Williams le Entonces, dice, ¿no? Acorta tu nombre. claro. Pero entonces yo creo que tiene que ver con, de nuevo, con un... Es un libro que, de nuevo, tiene estas referencias a otros textos, a otras nociones, no es el típico, no sé, camino del héroe, no es la típica historia que uno estaría esperando, hay como una pausa distinta y un tempo distinto, entonces yo creo que es un proceso de acostumbramiento para el lector, Sí. sobre todo para el lector que lo lee en el 2021. ¿No? Que también cuando uno dice voy a leer un libro, pero es que es verdad, uno lee este libro en el 2021 y uno tiene ciertas expectativas de lo que son los libros de ciencia ficción, Claro. Ha visto todas las películas, entonces como que espera cierta velocidad, espera cierto devenir, y acá es otra la lógica, ¿no? No es como conseguir un trofeo y como es otra la lógica. Entonces yo creo que eso también es lo que nos cuesta, es lo que pasa a veces. Y lo que pasa a veces, no sé si alguno de ustedes también ha leído literatura japonesa. Una vez lee literatura japonesa, ¿no? Lee a Kawabata, por decirles un nombre, y también hay como que ajustar el cuerpo como, y la cabeza a la manera de contar de Kawabata, porque es otra la velocidad, como que uno tiene que aprender a leer entre las palabras, como a pensar en estos silencios que quedan, más que pase algo muy catastrófico, muy grande, a veces son cosas muy mínimas, entonces es eso, ¿no? Como... Y Cuando hablan de esto de desaprender, me recuerda también a esta religión de la que hablan, que mientras menos sabían, era mejor. Que no sabían si existía, si tenía Dios, que no tenía iglesia, Claro. no tenía sacerdotes, ¿sí? Sí, no había credo ni religión, nada. Claro. Me hubiera gustado mucho saber más de esa religión. Sí. Bueno, y para terminar, una pregunta más y un comentario. Y la pregunta es, ¿cuál era el nombre del cuento del niño que comentaste? Los que se marchan de Omelas. Los que se Creo que marchan en inglés es como The Ones Who Walk Away from Omelas, en inglés. Pero me imagino que se tradujo como los que se marchan de Omelas o los que se van de Omelas. Si alguien lo puede ahí googlear rápidamente, probablemente va a encontrar el link. Por favor, que alguien lo haga. Alguien que lo haga y si lo tienen ahí, puedo mirar. El último comentario de Carolina dice, se podría hacer paralelos interesantes entre esta obra de Lewin y la de Octavia Butler, que leímos hace poco. Ambas tienen en su centro el tema de la vinculación humana a través de la supervivencia, la confianza e incluso la lucha contra los elementos. Hielo en este caso, fuego en el caso de Butler. No, sí, absolutamente, pero ahí, bueno, y ahí vendrían como las críticas feministas que les comentaba antes. En el caso de Butler tenemos una personaje mujer que aparte tiene este tema que habíamos hablado en la sesión sobre Butler, que esta súper empatía que le genera problemas, ¿no? Y está esta sensación de vulnerabilidad, que muchas las personas lo relacionaban como si fuera un personaje con una discapacidad, ¿no? Entonces era poner como a esta heroína versus en el lado de Lewin, que es maravillosa y fantástica, pero lo menciono porque ha sido una crítica, que acá, claro, la persona enviada no es una niña, que podría haber sido, ¿no? O una joven, es un hombre, ¿no? Entonces como ese... y tampoco es un hombre, porque podrían haber mandado un andrógino, o haber sido al revés, ¿no? Pero mandan a un personaje que se viene a enfrentar también a esta situación. Andrea, confírmame si es que... el resumen de las preguntas. Bacán. Confírmame si, Andrea, si te llegó el enlace ese por el chat. ¿El cuento encontraste ahí? Sí. ¿En el chat? Sí, lo compartiste. ¿Pero lo ven todos? ¿O Sí, los solamente que se nosotros? marchan de Omelas.
Ya. Sale. Pero lo vemos solamente nosotros. Disculpa. No, lo compartiste con todos. Con todos, ya, ok. Que Listo. se marcándomela, sí. Sí, sí. Bueno, Y efectivamente acá lo ponen en relación con Dostoyevsky. Al principio. bien, Bacán. ya. Entonces, en honor al tiempo, como decía la Andrea, me corresponde decir, y por aquí estoy tomando, quisiera agradecer a todas y todos nuevamente y pedimos las disculpas quienes tuvieron algún inconveniente. Por ahí yo vi a alguien que por fin le llegó el... ¿Qué pasó? ¿Con qué? No, ¿qué inconveniente? ¿Por qué? Dijiste que alguien tuvo inconveniente. Ah, perdón. No, sí, por ahí leí que a alguien no le había llegado el link. enlace. Así que, pero sí, ahora sí estamos 100%. Ya. Así que, y nada, bueno, agradecerte siempre, María José, por tu generosidad y todos los comentarios. Yo siempre quedo muy contento con esto. Agradecerle a todos los que están atrás, a los padrinos mágicos, ahí a Mónica, Pablo, Mariana, Andrea y Alfredo. Pueden ver esta sesión nuevamente a través de nuestro Facebook Live y además en la guía temática del Club de Lectura de María José. Y además esperamos que hayan disfrutado de esta actividad y los esperamos nuevamente el 15 de diciembre con la novela Fahrenheit 451 de Bradbury. Así que ahí ya vamos a leer este ahora. María José, Andrea. Sí. Muchas gracias también a todos, a el equipo maravilloso de la biblioteca, comandado ahí por el gran Domingo y por Andrea también, que trae aquí con las preguntas, pero todos los demás también. Y Sí. gracias a todos los que se conectaron, a los que lo están mirando después desfasado. Obviamente, de nuevo, como todos los textos de los que hablamos en el club de lectura, siempre hay un montón de otras cosas que revisar, un montón de otras cosas para ver. La idea es dejarlos como con el bichito o entusiasmarlos a que ojalá lean este libro si es que no lo han leído, o se animen a buscar otras cosas de Úrsula K. Le Guin, porque en verdad que es una mujer asasa y se mandó, tiene una obra impresionante, como les digo, en distintos géneros, de distintos ámbitos, y nada, ojalá se animen y ojalá también nos acompañen el próximo mes con la obra de Bradbury y los libros quemados, y vamos a enfrentar a otro tipo de problemas ahí, ¿no? Otras imaginaciones de mundo. Claro que sí. Sí, así que ahí nos vemos, y que es también el cierre de este ciclo de libros oscuros, Segundo ciencia semestre. ficción, o como se le llame. Y ahí el próximo mes también les anunciaremos cuáles son los planes. Tenemos un plan para proponerles para el mes de enero y también para en algún momento les llegar algún cuestionario o alguna información para que nos puedan dar sugerencias, porque nos interesa mucho también para el próximo Mira, por año. aquí nos dicen al tiro Neil Gaiman. ¡Ya! Domingo Navarro. ¡Feliz Neil Gaiman! Podríamos hacer algo, por último, algo corto, onda Coraline o The Ocean at the End of the Lake. Hoy sí, ¿no? Esos. Hay unos cuentos preciosos también. Sí. Muy bueno. Entonces, sí, podríamos incluir a Neil Gaiman. Entonces, nada, pero también, además de los de Domingo Navarro, que nos interesan mucho los comentarios, por supuesto, y también si ustedes tienen algún texto, nos pasó con este ciclo que empezó con Drácula, porque había alguien en el club que estaba muy interesada en Lía hablar Guerrero. ¿sí? Lía Guerrero, que Hablar de- siempre nos acompaña también. Sí. Y ahí me está apoyando con lo de Neil Gaiman. Muy bien, ¿sí? Entonces también para que por favor se sientan en confianza de proponernos nombres, porque ya se va acercando final de año y tenemos que empezar a armar el ciclo del próximo año. Entonces, si es que podemos incluir alguno de los textos que les gusten a ustedes, o que tal vez nunca lo han leído, pero siempre han querido una excusa para leerlos, para que nos digan cuáles son esos libros y poder incluirlos también para el 2022. Eso. Súper. Muchas gracias por todo, gracias por estar aquí.